Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela. Si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno, comencemos. Capítulo 251 Leyenda Oscura. Carlomagno también estalló en un sudor frío y rápidamente miró a Chandler. Oh, no. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Chandler lo consoló con una sonrisa. No te preocupes, el señor Constantine tiene sus propias ideas. Mira, el señor Constantine ha empezado a razonar. Oh. Carlomagno giró la cabeza para ver cómo razonaba Constantino. Constantino en la imagen dio un paso adelante, agarró la barandilla con ambas manos y con un sonido de llamas estallaron de sus manos. Bajo las llamas abrasadoras, la valla de hierro crujió y pronto se derritió. Entonces Constantino bajó la cabeza y salió de la mazmorra. Carlomagno abrió mucho la boca y tardó mucho tiempo en calmarse. Volteó la cabeza y dijo algo aturdido. Impresionante. Carlomagno finalmente lo entendió. Resulta que este Constantino es un mutante que puede manipular el fuego. Él pensó que era sencillo. La fuente de las habilidades de Constantino definitivamente no son solo los mutantes. Constantino salió de la mazmorra y se sacudió el polvo. Salir de la mazmorra es solo el primer paso. El siguiente paso es acercarnos al núcleo de la historia de fantasmas paso a paso. Seguro que utilizará su excelente razonamiento para resolver todos los acertijos de esta extraña historia. Después de caminar por un pasillo largo y estrecho, Constantino llegó a una habitación extraña. La decoración y los muebles aquí tienen un aire retro, muy parecido al estilo de hace 100 años. Tan pronto como entró, llegó a la conclusión. Se trata de un tocador de mujer, con un estilo propio de hace 100 años. Tocador, cama bordada, escritorio, armario. Cualquier tonto sabría que esta es una habitación de mujeres. Allí estaba todo lo necesario y al lado de la mesa de bordar había un gramófono antiguo. El disco del fonógrafo giraba, y del fonógrafo provenía la voz de una niña. Había una vez un molinero que tenía una hija muy hermosa. A medida que su hija crecía, su padre empezó a pensar. Si hay un hombre que pueda satisfacerme y casarse con ella, la casaré con él, para que ella también pueda tener un buen hogar. Al poco tiempo, llegó un pretendiente. Parecía muy rico y se portaba muy bien. Estaba contando una historia, una historia. La dulce voz resonó en la habitación vacía, y en esa atmósfera especial, la gente no pudo evitar sentir un escalofrío en sus corazones. Aparte de la extraña historia, Chandler estaba completamente tenso y sudando. ¿Cómo puede ser esta la historia? Ya apareció por tercera vez, ¿por qué no para todavía? Carlomagno estaba totalmente confundido. Él era policía y no sabía mucho sobre historias de fantasmas. ¿No suena esto como una historia normal? ¿Por qué escucho un tono pesimista en la voz de Chandler? Carlomagno preguntó. ¿Cuál es la historia detrás de esto? ¿Por qué pareces desesperado cuando escuchas la historia? Chandler tenía los labios secos y dijo. Sheriff Charlemagne, ¿cómo puedo explicárselo? Esta historia ha aparecido al menos 3 veces en diferentes historias de fantasmas, y se resolvió por completo hace mucho tiempo. Eso es bueno. ¿Por qué sigues tan nervioso? Ay. Chandler dijo de mal humor. Sheriff, de hecho, esta historia en sí no tiene nada de especial. Solo esconde un caso de asesinato en masa y una historia triste detrás. ¿Caso de asesinato en masa? Carlomagno tuvo algunas pistas después de escuchar esto. Dijo. ¿Qué caso de asesinato en masa? ¿Esta historia también cuenta la historia de un asesinato? Chandler asintió y dijo. Sí, esta historia se llama El novio ladrón de los cuentos de los hermanos Grimm. La trama es muy sencilla. Es la historia de un molinero que busca marido para su hija, pero en ella hay algunas tramas que no deberían aparecer en los libros infantiles. Sheriff, lo sabrá si continúa escuchando. Carlomagno asintió y dejó de hablar. Escuchó en silencio la historia en el fonógrafo, y luego su expresión se tornó cada vez más seria. Todo era exactamente como Chandler lo había contado. A medida que avanzaba la historia, la hija del molinero estaba comprometida con un hombre. Sin embargo, un día, presenció cómo su prometido y sus amigos secuestraban a una joven y la arrastraban a la casa, como bestias, cometiendo atrocidades inhumanas. Cuando uno de los compañeros le cortó el dedo con un hacha para quitarle el anillo de oro, la joven prometida se horrorizó aún más. El dedo se deslizó desde el lugar amputado hasta la rodilla, y de repente saltó a la boca del compañero. Carlomagno se quedó atónito. Esto es lo más probable que puede aparecer en una historia. Historias.
Pensó en lo que había oído decir a alguien antes. Que muchas historias que se transmiten ahora pueden contener historias ocultas desconocidas. Por ejemplo, en el Reino Unido existe una conocida colección de canciones infantiles llamada Mother Goes Nursery Rhymes, que registra innumerables rimas infantiles horrorosas. Por ejemplo, canciones infantiles como El puente de Londres se está cayendo, ¿quién mató al ruiseñor? Y Tres ratones ciegos. Todos tienen metáforas sangrientas. Carlomagno cantó algunas de ellas cuando era niño. ¿Quién habría pensado que incluso los cuentos de los hermanos Grimm no podrían quedar fuera de esto? Chandler suspiró. En las historias legendarias, casi todos los personajes, desde el asesino más cruel hasta la Virgen María, pueden hacer cosas crueles. Carlomagno asintió. Tuvo una sensación completamente diferente cuando escuchó la historia de nuevo. Pero todavía había algunas cosas que no entendía. Ya que se ha resuelto con tanta claridad, ¿por qué sigues diciendo que es una situación donde la muerte es inevitable? Chandler sonrió con amargura y dijo. Porque es inútil resolverlo. En las historias de fantasmas anteriores, el detective resolvió el misterio, pero no pasó nada después, y al final quedó atrapado y murió en la historia de fantasmas. ¿Cómo? Charlemagne frunció el ceño y dijo. ¿Cómo es posible que una historia de fantasmas de 2 estrellas lleve a una situación donde la muerte es inevitable? Quizás el detective anterior pasó por alto algunas pistas. Chandler simplemente negó con la cabeza y dijo. Se ha especulado sobre esta extraña historia en el círculo detectivesco. Todos siempre han pensado que se debe a que falta una conexión clave. Después de resolver la historia, debería haber una conexión para encontrar al hombre lobo, pero nunca ha aparecido. Charlemagne preguntó. ¿Por qué volvemos a hablar de hombres lobo? Esto es la novia ladrona, no Caperucita Roja exclamación de cierre. Esto tiene que ver con la historia británica. Chandler meneó la cabeza y dijo. La mayoría de las historias sangrientas en Europa, en última instancia, se reducen a hombres lobo y brujas. Luego, lentamente comenzó a explicarle a Carlomagno los orígenes de los hombres lobo. El registro más antiguo de hombres lobo se remonta al libro de Daniel. Se dice que el rey Nabucodonosor exhibió características de hombre lobo durante 7 años. En la mitología griega, el rey Licaón de Arcadia enfureció a Zeus al realizar sacrificios humanos y lo convirtió en lobo. El término licantropía también evolucionó a partir de su nombre. Los cuentos de hombres lobo han aparecido repetidamente durante miles de años en las obras del antiguo historiador griego Heródoto y de los antiguos médicos romanos y persas. Numerosos estudios han demostrado que antiguas supersticiones e historias sobre hombres lobo, como Caperucita Roja, se inspiraron en casos reales de asesinato. La crueldad de estos casos hace que la gente sienta que solo los hombres lobo pueden hacer tales cosas. Chandler levantó la cabeza y dijo lentamente. Así que siempre ha habido una pregunta en el círculo detectivesco. El hombre lobo se remonta a su origen. Obviamente es una leyenda y una imagen ficticia, pero nadie esperaba que existiera en el mundo real. ¿Hay algo malo en este mundo? Carlomagno meneó la cabeza. ¿Quién lo podría saber? Parecía triste. Una historia de muerte inevitable probablemente no sea algo que el detective Constantine pueda resolver. Joven, lamento que su detective se involucre en una historia tan extraña. Lo que no dijo fue una emoción más pesada. Esto representa no solo el sacrificio de Constantino, sino también el dolor no resuelto de más de 100 rehenes. Solo Chandler tenía una expresión seria en su rostro, pero aún así no perdió la esperanza. Mirando la escena de la historia de fantasmas, Constantino todavía está en ella. Chandler creía firmemente que mientras fuera el señor Constantine, sería capaz de romper esta situación mortal. Esto no tiene nada que ver con el razonamiento. El resto depende de la suerte de Constantino. Veamos si habrá enlaces posteriores después de destruir la escena actual. La parte sobre encontrar al hombre lobo que debería haber aparecido pero nunca lo hizo. Debe haber uno. Según el razonamiento de los detectives en el pasado, siempre que aparezca una historia de fantasmas, el seguimiento seguramente implicará un juicio. Es un juicio contra una bruja o contra un hombre lobo. Y los asesinatos sangrientos siempre han estado asociados con los hombres lobo. Esto tiene un trasfondo histórico único en Europa. Esto tiene su origen en una tragedia sangrienta del siglo XVI. Este hombre era Gilles Garnier, un ermitaño francés del siglo XVI. Garnier cometió numerosos crímenes. Tras ser detenido, admitió haber asesinado a 14 niños y confesó que sus poderes mágicos los obtuvo mediante algún tipo de brujería durante un período maníaco de 4 meses.
Un testigo una vez lo describió aullando a la luna en la aldea de Dule. Más de 50 residentes locales juraron haberlo visto transformarse en hombre lobo. El comportamiento despreciable de Garnier resultó en que lo quemaran vivo. A finales del siglo XVI y principios del XVII se produjeron ataques de lobos a personas en algunas partes de Francia. Fue en medio de esta extraña mezcla de lobos, brujería y asesinatos inexplicables de niños que la ejecución de Garnier en 1573 causó tanta sensación. Tanto es así que continúa influyéndonos hasta hoy. Chandler oró en silencio, rezando para que Constantino tuviera la suerte de afrontar la última parte del juicio contra los hombres lobo. La historia seguía repitiéndose y haciendo eco en la habitación. Aunque la voz de la niña era muy dulce, todavía sonaba espeluznante en ese momento. Constantino pensó en silencio. ¿Qué debería hacer a continuación? ¿Buscas pistas en el tocador? Por ejemplo, el diario que está sobre el escritorio parece muy sospechoso. Pero Constantino se negó a hacerlo y ni siquiera tuvo la motivación de abrir el diario. Este es el momento que estaba esperando. Él se está calentando. Por supuesto que había oído la historia del hombre lobo. Pero como detective famoso, nunca presta atención a las historias legendarias de otras personas. Porque es una leyenda. La muchacha del fonógrafo seguía cantando esa historia, y Constantino se sentía molesto solo escuchándola. Se acercó al fonógrafo y lo aplastó con el puño. Cuando Carlomagno vio esta escena, gritó: ¿Qué está haciendo? Chandler tampoco lo sabía y solo pudo forzar una explicación. Puede que sea el señor Constantine buscando pistas. Después de tocar el fonógrafo, Constantino miró a su alrededor y vio un candelabro, y luego encontró con éxito aceite de lámpara y yesca en los gabinetes alrededor del candelabro. Se acercó a la cama bordada, vertió queroseno sobre las sábanas, encendió el encendedor y encendió el fuego. Con un silbido, las llamas estallaron desde la cama bordada. Aparte de las historias extrañas, Chandler, Carlomagno y otros estaban cada vez más confundidos. ¿Qué diablos está haciendo esto? Después de que Constantino prendió fuego a la cama bordada, inmediatamente se dirigió a las cortinas y les prendió fuego de la misma manera. Luego se dio la vuelta, dispuesto a provocar otro incendio. En ese momento finalmente alguien no pudo soportarlo más. Detener. Una voz aguda sonó en la habitación. Este repentino y extraño sonido sobresaltó a Chandler y a los demás. Pero Constantino ni siquiera levantó la vista, concentrado en quemar el armario, y dijo con ligereza: ¿Qué pasa? ¿No quieres seguir jugando? Rompiste las reglas. La extraña voz estaba furiosa y quería destrozar a Constantino con sus manos. Constantino dijo con calma: ¿Por qué finges? No dijiste nada cuando destruí la mazmorra, y ahora solo estoy quemando algunas cosas, ¿por qué no puedes evitarlo? Constantino en ese momento parecía completamente diferente de lo habitual. Ya no era tan arrogante y ostentoso como antes, sino que tenía un comportamiento comedido y calculador. Incluso la extraña voz dudó por un momento y luego dijo tentativamente: Lo descubriste, ¿verdad? No sé a qué te refieres. Al fin y al cabo, me da pereza pensar en una pregunta tan simple. Constantine finalmente encendió el armario. Pero tengo un instinto diabólico. Aunque no mostraste tu cuerpo, me seguiste hasta el final. Esa mirada de regodeo, como si esperara un momento determinado, creo que esperas la expresión desesperada que mostraré cuando resuelva tu rompecabezas y no puedas salir. La extraña voz se quedó en silencio. Constantino meneó la cabeza y dijo: Realmente tienes una idea equivocada. ¿Qué novios? Simplemente no lo entiendo, y no puedo resolver tu rompecabezas, pero, tras hablar, el impulso de Constantine se disparó, y toda su persona pareció hincharse. Los botones de la larga cazadora del detective ahora están en peligro. Constantine solo necesita hacer unos movimientos ligeramente más amplios para quitárselos de inmediato. En cuanto a mí, aunque no me gustan los rompecabezas, soy detective después de todo. ¿En qué crees que me baso para poder hacerlo hasta ahora? Constantino golpeó el vacío con fuerza, y toda la extraña historia se sacudió de inmediato. Hoy les dejaré ver mi razonamiento único de Constantino. ¡Bum! Otro puñetazo. ¡Bum! Constantine lanzó el tercer puñetazo. Cada puñetazo parecía tener un poder diabólico. Finalmente, esta escena ya no pudo sostenerse, y el vacío frente a él se rompió como un espejo, revelando el espacio negro detrás. Un hombre con ropa de mayordomo y con un rostro extraño apareció frente a Constantino.
Su cabeza estaba distorsionada, sus rasgos faciales estaban estirados y todo su rostro parecía estar destrozado y remodelado en la apariencia de un hombre lobo. Constantino parecía tranquilo y dijo con voz suave: «Por fin te conozco, el mayordomo de este castillo. Si no me equivoco, deberías llamarte Todd, ¿verdad?». Fin de este capítulo, capítulo 252. La naturaleza de Escoria de Constantino. Avalon, territorio de Novi. De repente, Clint levantó la cabeza y dijo: «La puerta está abierta, puedes irte». Tan pronto como salieron estas palabras, Steve y los demás quedaron encantados. Pero en realidad no hicieron nada, simplemente esperaron allí un rato, y la puerta de Avalon se abrió. ¿Alguien ha resuelto esta extraña historia?, Clint dijo con calma. Sin embargo, todavía tengo que recordarte que cualquier tarea pendiente que tengas aquí debe continuarse después de que regreses al mundo exterior. Tareas inconclusas, Steve y Tommy lo sabían muy bien. En el desarrollo original de esta historia, encontrar al hombre lobo debería haber sido el objetivo. Pero cuando las cosas estaban a mitad de camino, sucedió algo inesperado. Esto no tiene nada que ver con ellos, es Avalon el que tiene un problema. Ahora el administrador de Avalon les dijo que todo no ha terminado todavía y que lo que queda por hacer todavía está por hacerse. Esto significa que todavía hay un hombre lobo entre ellos. Algo invisible se irá con ellos. Gracias por recordármelo, pero aún tengo que volver. Tommy entró originalmente a Avalon para encontrar a Steve y a los demás, y ahora que los ha encontrado, hace tiempo que quiere irse. Incluso si algo sucede cuando regresa a la realidad, ese es su terreno natal, que es mucho más conveniente que aquí. En Avalon, ni siquiera pudo ponerse su traje de batalla. Clint dio su último adiós. Antes de que te vayas, por favor llévate este cuerpo contigo, y tengo que traer de vuelta al verdadero Todd. Butler Todd fue interpretado por Clint. El Todd original fue reemplazado en la historia de fantasmas. Esa es la persona que conoció Constantino. Clint cerró los ojos y se preparó para llamar a Todd. Pero después de un momento, abrió los ojos de mala gana. La situación era más complicada de lo que pensaba. Parece que esta vez va a perder otra alma errante. En la historia de fantasmas, Constantine se enfrenta al hombre lobo Todd. No, no debería llamarse confrontación. Por cada paso que Constantino daba hacia adelante, el hombre lobo Todd daba un paso atrás. Después de romper con la protección de ocultar su cuerpo en la historia de fantasmas y enfrentarse realmente a Constantino, el hombre lobo Todd solo sintió como si se estuviera enfrentando a un demonio. Un espíritu maligno invisible que emanaba de Constantino hizo que las piernas del hombre lobo Todd se debilitaran. Los labios y los dientes del hombre lobo Todd estaban secos y preguntó: ¿Cómo sabes que es mío? Constantino pensó por un momento y dijo: intuición. El hombre lobo Todd estaba atónito. ¿Intuición, eso es todo? El plan en el que pasé tanto tiempo preparando se resolvió solo por mi intuición. Él no lo acepta. Él no sabía, por supuesto, que Constantino le estaba mintiendo. Esta extraña historia ha aparecido varias veces y ha sido deducida claramente desde hace tiempo por detectives anteriores. Incluido un hombre lobo bien escondido. Todo el mayordomo. Constantino se acercó a él lentamente, paso a paso. La historia casi ha terminado. No sé qué clase de rencor tienes que puede llevarte a una historia tan extraña. El hombre lobo Todd aulló con fuerza, y cada palabra de su voz revelaba un odio espeluznante. Claro que no lo sabes, yo también soy una víctima, Janet. Ella me sedujo, SHH. Constantino se llevó el dedo índice a los labios, indicándole al hombre lobo Todd que se callara. No me interesa tu historia. Cómo te convertiste en hombre lobo no es asunto mío. Pero esas personas a las que hiciste daño son personas reales. No sé qué mentalidad tienes para querer jugar con un detective que se ha adentrado en una historia de fantasmas. ¡Bum! Como un rayo, Constantino apareció frente a todo el hombre lobo y le dio un puñetazo en la cara. El rostro de Todd quedó completamente hundido. Con un golpe, cayó al suelo sin moverse. Constantino miró al inmóvil Todd el hombre lobo y dijo en voz baja: ¿Quién te crees que eres? El cuerpo del hombre lobo Todd cayó al suelo y comenzó a disiparse. Constantino aniquiló el resentimiento que había persistido durante 100 años de un solo golpe. El poder intercambiado con el diablo no es broma. Con la muerte del hombre lobo Todd, toda la extraña historia comenzó a temblar violentamente. Tras la violenta sacudida, los tocadores circundantes y el mar de fuego se desvanecieron lentamente. Cuando Constantino recuperó el sentido, ya estaba de pie en el vestíbulo del banco.
Más de 100 personas que habían estado atrapadas en la extraña historia antes cayeron en coma y al suelo. La extraña historia se rompió. Sin embargo, en ese momento, Constantino sintió repentinamente un destello ante sus ojos. Del lugar donde el cuerpo del hombre lobo Tok se había disipado, una sombra negra emergió rápidamente. La sombra negra era extremadamente rápida y estaba a punto de escapar del banco. Sin embargo, el oropéndola estaba en él, entonces, alguien fue aún más rápido. Una pequeña figura saltó del lado de Constantino, ligera como una mariposa, agarró la sombra negra y la sujetó. A él. Constantino se puso furioso al verlo. Era aquella pequeña niña otra vez. Este chico todavía estaba a su lado. Entonces, cuando vio a la criatura sujetada por la muchacha, Constantino quedó profundamente aturdido. ¿Qué es esto? Con solo mirar el cuerpo, parece un cachorro blanco, pero la cara tiene los rasgos de un tío, lo que lo hace lucir extremadamente miserable. Este cachorro con cara de tío agitaba sus extremidades y luchaba constantemente, tratando de escapar de las manos de la niña. Desgraciadamente, todo fue en vano. La niña sostuvo al cachorro firmemente debajo de ella. Ella levantó la cabeza, su rostro pálido lleno de anticipación, y dijo emocionada. ¿Puedo comerlo? ¿Puedo comerlo? Por favor. Parecía estar pidiendo la opinión de Constantino. Si Constantino no asentía, no lo comería. Sin embargo, Constantino no podía estar de acuerdo. Aunque sé que es un monstruo, al menos tiene cara humana. ¿No sería repugnante comerlo? Y de todas formas, ¿qué carajo es esto? No. No puedes comerlo. Constantino rechazó rotundamente la petición de la muchacha. La emoción en el rostro de la niña desapareció de repente y ella se enojó. Su cara ya estaba pálida, y cuando se hinchó realmente parecía un moño. Chico malo. La niña le arrojó el cachorro con cara de tío a Constantino, luego dio un paso atrás y desapareció frente a Constantino. Cuando estaba a punto de desaparecer, siempre parecía extremadamente feroz. Constantino levantó las orejas del cachorro, y el cuerpo del cachorro seguía temblando, como si estuviera extremadamente asustado. Déjame ir. De repente, el monstruo habló en lenguaje humano. Tembló y dijo. Por favor, conozco muchos tesoros perdidos. Mientras me dejes ir, puedo darte todas estas cosas. Esta voz era claramente la voz del hombre lobo Todd en la historia de fantasmas de ahora mismo. Desafortunadamente, a Constantino solo le pareció divertida la cara del tío. Tienes todo en mis manos, ¿cómo te atreves a decir que conoces el tesoro? ¿Crees que no se puede utilizar la tortura para extraer una confesión? Antes de que Constantino pudiera decir algo, se escuchó un ruido fuera del vestíbulo del banco. Dong, 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 se oyó el sonido de pasos apresurados y un gran grupo de policías empujó la puerta y entró, seguido por un grupo de personal médico. Carlomagno tomó la iniciativa. Estaba tan emocionado que extendió su mano desde la distancia, queriendo estrechar cálidamente la mano de Constantino. Señor Constantino. Lo logró. Era obvio que el extraño perro en la mano de Constantino era completamente invisible. Esto, por un momento, Constantino no supo cómo manejar la situación. Entonces, la esquiva niña apareció de nuevo. Ella todavía parecía enojada y extendió su mano de mala gana. Dámelo, te lo guardaré. No te preocupes, no me lo comeré. Esta es la única manera. Constantino le devolvió el perro extraño a la niña, y el perro extraño dejó escapar un grito agudo. No, no. Pero su objeción fue ineficaz. La niña agarró las orejas del extraño perro y desapareció nuevamente de la vista de Constantino. En ese momento, Constantino tuvo tiempo de responder a Carlomagno que caminaba a lo lejos. Es solo una historia de fantasmas de 2 estrellas, fácil de atrapar. En ese momento, el mundo en los ojos de Constantino volvió a mostrar una mirada diferente. El salón del banco, originalmente iluminado, de repente se volvió oscuro. Las paredes se convirtieron en muros de carne que se retorcían, y los pilares se convirtieron en pilares de carne. Había innumerables globos oculares unidos a ellos, girando constantemente, observando todo a su alrededor. Un limo desconocido goteaba del techo de carne y sangre, y un olor agrio llenaba todo el espacio. Carlomagno caminaba a lo lejos, y una sombra lo seguía de cerca. Pero la diferencia es que los rasgos faciales de la sombra son claramente visibles, y son exactamente los mismos que los de Carlomagno. La sombra oscura miró fijamente a Carlomagno y su sonrisa se volvió cada vez más lasciva. Elige a su gente para devorar. Reemplazarlo.
No solo Carlomagno, sino también los rehenes que yacían en el suelo tenían sombras oscuras correspondientes apareciendo detrás de ellos. Pero era solo un rastro débil, no tan fuerte como la sombra oscura detrás de Carlomagno. ¿Realmente te afecta la historia de fantasmas? De hecho, es mucho más que eso. El cuerpo de Constantino estaba rodeado de un frío que helaba los huesos. Lo que vio esta vez fue más profundo que nunca. La sombra oscura que seguía de cerca a Carlomagno giró lentamente su rostro hacia Constantino, sus rasgos faciales distorsionados, como si se estuvieran reorganizando. Decenas de sombras negras que yacían en el suelo también se movían a lo largo de la pared, como si estuvieran de pie. Rodearon a Constantino. Una gota de sudor frío corrió por la frente de Constantino. Pero él seguía fingiendo que no pasaba nada, como si no viera nada. La sombra se acerca. El sonido de una conversación susurrada pasó por los oídos de Constantino. Esta persona no tiene sombra y dámelo y quiero y cuando tú los ves, ellos te ven. Pero estos son solo aperitivos. Constantino tuvo una vez una experiencia similar, una pesadilla que lo despertó en mitad de la noche innumerables veces. Porque ya viene. Justo cuando Shadow y Chandler se acercaron a Constantine al mismo tiempo, el mundo entero comenzó a temblar violentamente. La transformación de carne y hueso del banco se intensificó aún más, hasta el punto de que ni siquiera se pudo ver el mobiliario original. La luz exterior desapareció por completo y todo el salón de carne y hueso se convirtió en un espacio completamente cerrado. Con un fuerte ruido, la tierra pareció levantarse y Constantino perdió el equilibrio y casi se cae. El líquido que goteaba corroía la piel de Constantino, y las paredes de carne seguían retorciéndose y secretando más moco. En ese momento, Constantino comprendió inmediatamente su situación por el hedor corrosivo y agrio que lo rodeaba. Está en el estómago. En su estómago. Un fuerte olor agrio impregnaba el espacio. Constantino ya no podía oír la voz de Carlomagno y se preguntó cómo estaría ese hombre ahora. Un líquido goteaba desde lo alto de su cabeza, pegándose a su ropa y produciendo un sonido corrosivo y chisporroteante. Ahora no es momento de bromear. Ante la situación actual, Constantino primero se calmó. Esto definitivamente no va dirigido solo a mí. Constantino razonó. En el momento en que los vi, ellos también me vieron. La situación actual es como una enorme historia de terror que ha caído sobre el mundo. Otros no pueden verlo, pero el daño que han sufrido es real. Quizás en su cognición, automáticamente se les ocurrirán otras explicaciones. Incluso si todos murieran aquí, el mundo exterior podría informar que los secuestradores se arriesgaron desesperadamente y se autodestruyeron, lo que causó la tragedia, porque no pudieron verla. Tengo que hacer algo, si no, me quedaré ahí sentado esperando la muerte. Pero la situación actual supera las capacidades de Constantine. Esta crisis no se resuelve solo con fuerza. Constantine aún recuerda que, cuando vislumbró a este monstruo por primera vez, solo lo vio desde lejos. El cuerpo que cubría el cielo y el sol, con la boca ensangrentada, parecía tragarse Londres entero en sus entrañas. Era una serpiente. Una serpiente gigante que parecía capaz de tragarse el sol y la luna. Ahora, al volver a verla, ya estaba en su estómago. ¿Ha comenzado? La devoración de Londres. Esto ya no es algo que se pueda ignorar con una inteligencia inferior. Aunque no se pueda ver, el otro bando no detendrá sus acciones. Solo puede ser una confrontación frontal. ¿De verdad podrá ganar? Si solo se trata de Constantine, claro que no puede. Es un callejón sin salida. Pero la situación desesperada sigue empeorando, y la sabiduría de Constantine jugó un papel clave en ese momento. Niña, sal. Llamó suavemente, y la niña pálida apareció a su lado. Aún sostenía al perro extraño en la mano. Cumplió su promesa. Si decía que no se lo comería, en realidad no se lo comería. Pero el perro extraño no estaba a la altura. En cuanto entró en el estómago del monstruo, puso los ojos en blanco y se desmayó. La opresión racial a veces puede ser fatal. En ese momento, la niña parecía decepcionada de su hijo y miró a Constantine con crueldad. Parecía que Constantine tenía la culpa de la situación actual. Al ver a la niña, Constantino no se apresuró a pedirle que hiciera nada. En lugar de eso, sonrió, se puso en cuclillas y habló en un tono muy suave. Parece que me has estado siguiendo durante mucho tiempo, pero nunca supe tu nombre. ¿Eh? La niña quedó atónita. ¿Es este todavía el mismo Constantino que siempre me hizo enojar? Deberías tener un nombre, ¿verdad? Constantino dijo con una sonrisa. ¿Cómo debería llamarte?
Al ser mirada así por Constantino, la muchacha de repente sintió que su rostro se ponía un poco caliente. Ella bajó la cabeza y dijo en voz baja. Ah, Astra, Astra, ese es el nombre de la chica. Qué bonito nombre. Constantino se tocó la barbilla. Me has estado siguiendo. Debe ser porque hay una conexión especial entre nosotros, pero no lo sé, ¿verdad? Astra asintió. Gracias. De repente, Constantino dijo algo que sorprendió por completo a Astra. Astra miró hacia arriba de repente. Lo que vi fue la cara sonriente de Constantino. Gracias por estar siempre a mi lado para ayudarme. No tengo parientes, y tenerte cerca es como tener una hermana menor. Astra miró a Constantino sin comprender y solo una palabra vino a su mente. Escoria. Fin de este capítulo 253. Avalón y el rey Arturo. Astra de repente se sintió un poco agraviado. Antes, Constantino siempre la detestaba y nunca le decía una buena palabra. Cada vez que la veo, es como si hubiera visto un fantasma. He estado ayudando a este bastardo todo el tiempo. Cada vez que pensaba en esto, se sentía tan enojada que quería golpear a Constantino hasta matarlo. Lástima que no podamos ganar. Pero ahora, con el agradecimiento de Constantino, todos los agravios del pasado desaparecieron de repente como en humo, y nunca más pudieron ser encontrados. Acabas de decir que querías comértelo. El inteligente Constantino facilitó la relación entre él y Astra con solo unas pocas palabras, y luego dirigió su atención al extraño perro. ¿Puedes decirme por qué? ¿Qué atractivo especial tiene para ti? En ese momento, Astra ya no le ocultó nada a Constantino. Ella confesó. Porque después de comerlo me volveré más fuerte y tendré nuevas habilidades. Constantino asintió. Ya veo. Era exactamente lo que pensaba. Estos monstruos que acechan en el reino de las historias de fantasmas son el mejor alimento para Astra. Si te dejo comerlo ahora, ¿podrías solucionar la crisis actual? Constantino finalmente expuso su propósito. ¿Podemos ahuyentar a este monstruo? No. Astra negó con la cabeza con decisión. Ouroboros es muy fuerte. Es imposible ahuyentarlo con solo comer un monstruo. Cuando Constantino escuchó el nombre Ouroboros, recordó la información correspondiente. La serpiente eterna Ouroboros, también conocida como el legendario Ouroboros. Tiene cabeza de vaca y cuerpo de dragón, pero no tiene melena ni escamas de dragón. Tiene un apetito insaciable y devorará cualquier material comestible que encuentre, incluso piedra caliza blanda. Cada 500 años, respira, y ese aliento se convierte en un huracán en la Tierra. Platón dijo que Ouroboros era el antepasado de todos los seres vivos del universo, poseía un cuerpo inmortal y era la estructura biológica más perfecta. Ahora, por alguna razón desconocida, esta serpiente eterna con codicia infinita quiere tragarse la ciudad entera. Este banco fue el primero en ser absorbido. Todos ya están en su estómago, esperando ser digeridos lentamente y morir sin saberlo. Obviamente Constantino no era rival para semejante monstruo. Por lo tanto, mi objetivo ahora es simplemente volver al mundo normal primero, y luego hacer planes poco a poco. Está bien, no quiero que pelees con Ouroboros. Constantino dijo suavemente. Estamos en su estómago y no podemos hacer nada. Salgamos primero y luego podremos pensar en una solución. Pero, Astra todavía estaba un poco indecisa. Ouroboros era demasiado fuerte y ella no tenía confianza. No estás luchando solo. Constantino dijo finalmente. Primero recuperaré mi inteligencia original, para poder debilitar al menos un poco la fuerza de Ouroboros. Lo que espero que puedas hacer es armar más ruido y que otros sepan que estamos aquí. ¿Otros? Astra ya estaba teniendo dificultades para seguir el hilo de pensamiento de Constantino. En un mundo como este, ¿dónde están los demás? Y según Constantino, ¿volvería a ser como antes, asqueado de sí mismo? Ella no lo quiere. No te preocupes, puede que te sientas un poco agraviado, pero créeme, lo tendré todo en cuenta. Sí, lo tendré en cuenta. Son comentarios típicos de un canalla, y su comportamiento actual es extremadamente irresponsable. Constantino creía que alguien vendría a rescatarlos. Debe haber una organización específicamente responsable de lidiar con situaciones como la de Ouroboros. Por ejemplo, la misteriosa oficina de Tianjian. De lo contrario, el mundo habría sido destruido hace mucho tiempo. Ahora todo lo que él y Astra tenían que hacer era aguantar. En este momento, fuera del cuerpo de la serpiente eterna. La noche invadió toda la ciudad. Pero los demás ciudadanos de Londres no parecían tener ni idea y siguieron haciendo sus cosas. No sintieron nada.
Una figura apareció de repente en un edificio alto. Estaba de espaldas a la luz de la luna y su sombra era muy larga. De repente, una sombra apareció en la brillante luna llena. La sombra se extendió rápidamente y se retorció, como una llama negra ardiente, y la sombra colgó y se fusionó con la figura en el edificio alto. La figura se transformó, transformándose en un gigante con cabeza de león roja, montando un caballo alto. En el cielo, un tercio de las estrellas han perdido su brillo. ¡Wow! Una flauta colgaba sobre la cabeza del hombre con cabeza de león, y el sonido de la flauta se hizo cada vez más largo. Cuando sonó la flauta, las personas que no estaban preparadas de repente sintieron sueño. Luego, uno a uno, cayeron a la calle. Clic, clic, se escuchó el sonido de los cascos de un caballo, y un gigante con cabeza de león montado en un caballo gigante apareció en la calle. Detrás de él hay una figura humilde. Este es su sirviente. Gran dios demonio An Luoxian, te agradezco sinceramente que hayas venido a esta humilde tierra. Tu existencia merece la eterna admiración de la humanidad. El gigante con cabeza de león, An Luoxian en boca de los sirvientes, desdeñó esta adulación. Dirigió su mirada hacia las personas inocentes que yacían en el suelo. Estas vidas son lo que él realmente valora. An Luoxian ocupa el puesto 52º entre los 72 demonios sellados por el rey Salomón. Tiene cara de león y una armadura dorada, su piel es roja y brilla con oro, y está sentado en un alto caballo de guerra que produce un sonido como un trueno. En sus pupilas arde un fuego de la muerte. Las personas que vean sus ojos verán su futura muerte a causa del fuego de la muerte, e incluso podrán sufrir un shock severo y quedar ciegas. Era competente en astrología, música, aritmética, astronomía, geometría, gramática y literatura. Es tan poderoso que incluso los demonios más fuertes que él no se atreven a subestimarlo. Los 72 dioses demoníacos son lo que Avalon realmente sella. Ahora que el sello ha sido levantado, han regresado a este mundo. Anluo primero extendió su mano gigante y el poder mágico se reunió en su palma. En un abrir y cerrar de ojos, el viento fuerte e interminable había llegado al cuello de un civil. Al segundo siguiente, quedará completamente destrozado. Sin embargo, en ese momento, una figura solitaria apareció en el cielo. En el momento en que apareció esta figura, el espacio circundante se solidificó de repente. ¡Oms! Una figura cayó del cielo, levantando incontables columnas de humo y polvo. Un hombre salió de allí. Su rostro era decidido, su físico era fuerte y delgado, e innumerables auras asesinas brotaban de él sin restricciones. Las pupilas de An Luoxian se contrajeron con incredulidad. Rey Arturo, ¿cómo es que estás aquí? Pero pronto recuperó la compostura, porque se dio cuenta de que esa persona era solo un alma rezagada del rey Arturo. Sigo en este mundo con una fuerte determinación. Quizás también sea para lidiar con la situación actual donde el sello de Avalon se ha roto. El rey Arturo, el dios de Avalon, ahora es solo una brizna de alma. ¡Qué triste es! El propio rey Arturo ignoró las preguntas y centró toda su atención en el propio An Luoxian. Gigantes y caballos gigantes. La altura de casi 8 metros hizo que el rey Arturo solo pudiera mirar hacia arriba. Sin embargo, su impulso no disminuyó en lo más mínimo, sino que se convirtió en un rival para el otro. Detrás del rey Arturo flotaba una sombra. Varios ojos, abiertos y cerrados. La presión que siente el dueño del taller de tallado de madera es indescriptible. El rey Arturo miró al gigante con cabeza de león y habló en voz baja. Sus palabras revelaban interminables suspiros. ¿Cuánto tiempo sin verte, An Luoxian? Aún no estás muerto, rey Arturo. Había un odio sin fin en el viejo tono del gigante con cabeza de león An Luoxian. Una llama se encendió en sus pupilas, pero no duró mucho y pronto se apagó. No malgastes más tu energía, el rey Arturo dijo en voz baja. Desde que extinguí tu fuego de la muerte, no dejaré que se reavive. An Luoxian, me parece muy extraño. Obviamente tu fuerza ha disminuido hasta este punto, ¿por qué sigues clasificado entre los 72 dioses demonio y no te eliminan de la lista? Ante las burlas del rey Arturo, An Luo apretó los dientes y deseó poder matarlo de inmediato. Era este hombre frente a él quien casi lo destruyó todo. Steve abrió los ojos y se encontró en Londres. El cielo estaba oscuro, las estrellas eran tenues y unas nubes oscuras comenzaban a formarse no muy lejos, como si presagiaran una lluvia torrencial. Clint cayó a sus pies, inconsciente. Las dos personas que lo acompañaban no sabían a dónde iban. De repente, bajo las nubes oscuras, se oyó un sonido como una explosión. Parecía que alguien estaba peleando.
La atención de Steve se atrajo de inmediato. Tras arrastrar a Clint a un lugar seguro al borde del camino y dejarlo descansar, Steve se dirigió hacia las nubes oscuras. Quería ver qué sucedía en Londres que lo hacía parecer tan extraño. Bajo las nubes oscuras, caía una lluvia torrencial. Pero de principio a fin, había un lugar donde la lluvia no se atrevía a caer. El lugar donde el rey Arturo y Anne Luxian se enfrentaron. En ese momento, el rey Arturo se encontraba de pie sobre una enorme bestia mítica. Esta bestia mítica tenía forma de tigre o leopardo, con cabeza y cola de dragón, y su color también era dorado y jade. Tenía un par de alas en sus hombros, pero estaban unidas a los lados de su cuerpo y no extendidas. Tenía un cuerno de dragón en la cabeza. Parecía la quimera legendaria, pero era más poderosa que la quimera ordinaria. No solo eso, la espada larga en la mano del rey Arturo también era un artefacto poderoso. La empuñadura de la espada estaba hecha de oro y tenía incrustaciones de piedras preciosas. La hoja afilada podía cortar el hierro como si fuera barro. La espada en el lago. En el campo de batalla, un enorme y brillante lirio araña de un rojo floreció orgullosamente, y las enredaderas se llevaron a la gente dormida. La multitud lo envolvió capa por capa. Esto es una especie de protección. Esta es también la bestia sagrada del rey Arturo, la flor de la otra orilla. Dioses, artefactos y bestias sagradas. Lo que Steve y Clint están buscando, los tesoros que dejó Avalon, finalmente aparecen en este momento. En este momento, en la interminable neblina detrás del rey Arturo, hay 3 pares menos de miradas indiscretas, pero todavía hay varios ojos observando los cambios en el campo de batalla. Estas son las fortalezas que el rey Arturo aún no ha demostrado. A lo lejos, el sirviente de Anne Luxian fue clavado a un edificio con una lanza atravesando su pecho. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado y se desconocía su vida o su muerte. La carne de cañón es siempre la primera en ser disparada. Y el propio demonio Anne Luxian no es mucho mejor. Su luz mágica se atenuó, su enorme cuerpo se encorvó cada vez más y varias flores de la otra orilla florecieron sobre él, drenando su vitalidad. Rey Arturo, los ojos de Anne Luxian estaban llenos de un odio sin fin. Anne Luxian, que perdió el fuego de la muerte, ya no era tan fuerte como antes. Es más, incluso en su mejor momento, todavía no era rival para el rey Arturo. Esta vez tuve mala suerte y me encontré contigo, pero ¿vendrás tan rápido la próxima vez? Anne Lu primero sujetó sus piernas alrededor del caballo gigante por debajo de su entrepierna, y el caballo gigante regonir relinchó hacia el cielo, dio un paso pesado y voló por los aires. Galopó salvajemente hacia el cielo distante. ¿La próxima vez? El rey Arturo levantó lentamente la espada que tenía en la mano. Tal vez no haya una próxima vez. Luego, arrojó la espada al lago que tenía en la mano. La espada larga silbó y voló hacia Anne Luxian. Por donde pasaba, la lluvia se congelaba y se detenía en el aire, incapaz de moverse. Como un trueno y un relámpago, en un abrir y cerrar de ojos la espada larga llegó detrás de Anne Luxian y apuñaló profundamente. Gruñó Anne Luxian y no miró hacia atrás. Dejó que la espada larga que llevaba detrás penetrara su cuerpo sin detenerse. El rey Arturo rápidamente condensó otra espada larga en su mano y continuó arrojándola. Cada vez que lanzaba el arma, se condensaba una nueva espada larga. Un disparo tras otro, se formó una formación de cañones que cubrió el cielo, solidificando toda la lluvia en el cielo y bloqueando el camino de Anne Luxian. Y el propio Anne Luxian, después de ser apuñalado 3 veces, se había convertido en una enorme escultura de hielo. Detenido en el cielo. La espada larga del rey Arturo solidificó no solo la lluvia, sino también el espacio. Eso es. El rey Quimera llevaba al rey Arturo, corriendo en el cielo. Steve dejó que las gotas de lluvia cayeran sobre su cuerpo y caminó hacia adelante vigilante. Qué extraño, ¿por qué siento que hace cada vez más frío? Steve se encogió y se dio cuenta de que no era una ilusión. Realmente estaba haciendo más frío. HMM. Justo cuando Steve se abrazaba a sí mismo y seguía avanzando, una premonición le picó el cerebro. Peligro. Steve lo esquivó sin pensar. Al segundo siguiente, innumerables llamas volaron, bailando con hojas verdes, y explotaron donde Steve acababa de pararse. Entonces, 2 figuras encapuchadas saltaron desde un edificio alto cercano. No son amigables. ¿Está saliendo? Steve entendió. Hacía tiempo que sospechaba que en Londres se habían producido cambios que, por el momento, no podía comprender. Ahora por fin iban a tomar acción.
Las dos personas que saltaron del edificio vieron a Steve, se detuvieron y mostraron cierta sorpresa. Él todavía está vivo, la voz era ronca, revelando una malicia sin fin. Pensé que sería un poco más fácil, el hombre no se movió y Steve empezó a sentirse extremadamente incómodo. Peligro. De repente, Steve se esquivó hacia un lado. Al momento siguiente, varias vides brotaron del suelo donde él se encontraba. No atacaron a nadie, sino que se retorcían salvajemente en el aire como tentáculos vivientes. Después de escapar esta vez, Steve se sintió un poco asustado, y cuanto más pensaba en ello, peor parecía. ¡Qué ataque más extraño! No hay ninguna señal. De hecho, los métodos de ataque a estos dos hombres vestidos de negro son realmente extraños. TSK. La persona del lado opuesto obviamente estaba muy arrepentida por haber fallado el ataque. Pero su rostro estaba oculto bajo la capa, por lo que su expresión no podía verse claramente. Los ojos de Steve estaban serios y se acercó a la otra parte con un movimiento de su cuerpo, haciendo un gesto con el brazo derecho y emitiendo un silbido. El oponente obviamente fue tomado por sorpresa. Justo cuando levantó los brazos para defenderse, recibió un fuerte golpe en el pecho. Con un grito, voló hacia atrás. Steve. Su movimiento fue solo una prueba, pero no esperaba que tuviera tal efecto. ¿El oponente es tan débil después de acercarse a mí? La persona frente a él estaba acostada boca abajo en el suelo en esa postura, lo que significaba que su cuello definitivamente estaba torcido cuando tocaba el suelo. Sin embargo, Steve sacudió su mano derecha y sintió que algo andaba mal. La sensación de ese golpe fue muy inusual. Steve se acercó al hombre lentamente, pero sin bajar la guardia. Gu 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 gu. Una risa extraña vino detrás del hombre. Luego se produjeron fenómenos extraños. Los pies del hombre, que originalmente estaban suspendidos en el aire, aterrizaron en el suelo y todo su cuerpo se levantó de forma antinatural. Solo entonces Steve se dio cuenta de que el cuello del hombre estaba roto y colgaba flácida detrás de él. Es imposible. Fin de este capítulo, capítulo 254. Druida de la Garra. En la llanura de Salisbury en Wiltshire, Inglaterra, se encuentra un enorme y misterioso edificio. Stonehenge. Estos son los restos que dejaron los druidas que adoraban al dios del sol. Los druidas, la encarnación de la diosa del bosque, fueron antaño sacerdotes dentro de las tribus celtas y ocuparon importantes puestos y poderes como arbitraje y sacerdotes principales en el área local. Son los guardianes del bosque misterioso y los herederos de la magia antigua. Más tarde, cuando el Imperio Romano lanzó su guerra de conquista contra los celtas y unificó el mundo, los druidas fueron masacrados en grandes cantidades por soldados romanos que se precipitaron hacia el misterioso bosque. Pero no desaparecieron, simplemente se escondieron. Steve no sabía nada del pasado, por lo que no tenía idea de a qué tipo de oponente se enfrentaba. Mirando al enemigo cuyo cuello había sido roto pero aún estaba vivo, Steve estaba confundido. ¿Qué carajo me encontré? Además, sabía muy bien que el ataque que acababa de producirse nunca rompería el cuello de alguien de una sola vez. Él no mataría a la gente casualmente. Eres más fuerte de lo que pensaba, el hombre extendió la mano para enderezar su cabeza. Sin levantarse la capa, su rostro apareció frente a Steve. Era un rostro normal de mediana edad, pero la piel estaba extremadamente pálida y parecía enfermo. El hombre de túnica negra aplicó un poco de fuerza con sus manos y Steve escuchó un chasquido crujiente proveniente de su cuello. Luego el hombre torció el cuello y su cabeza volvió a quedar fijada en su lugar. Varias vides brotaron de su cuerpo y sondearon desde su capa, como si tuvieran vida. Después de determinar la posición de Steve, lo atacaron sin restricciones. Steve retrocedió rápidamente, evitando el primer ataque de las vides. Pero esto no es suficiente, la segunda ola, la tercera ola, la cuarta ola. Las enredaderas eran como pitones, invadiendo y acercándose constantemente, tratando de envolver a Steve con fuerza. Steve estaba en estado de evasión en ese momento, pero la situación no terminó allí. En ese momento, otro hombre vestido de negro también tenía las mismas enredaderas creciendo en su cuerpo. ¿Es esta una habilidad similar? No hubo respuesta mientras varias vides se acercaban a él. Esto no puede continuar por más tiempo. Máscara de personalidad, dios de la guerra, Tyr. Steve se transformó inmediatamente en el dios nórdico de la guerra, sacó Tyr Sedge y las llamas de la guerra en forma de poder divino envolvieron todo el cuerpo de Steve. Cuando Steve miró hacia el lugar, las llamas se propagaron rápidamente, quemando las vides que crecían salvajemente. Una sola chispa puede iniciar un incendio en la pradera.
Cuando la primera chispa cae en la vid, lo que sigue es una explosión de enormes llamas. Pero la escena imaginada no ocurrió. Las llamas envolvieron las vides, pero estas no mostraron ningún signo de descomposición. Incluso se retorcieron más salvajemente con el fuego y se abalanzaron hacia Steve en una demostración de fuerza. ¿Por qué estas viñas no le temen al fuego? Sin tiempo para pensar, Steve tomó una decisión rápida, el filo de Tyr apareció en su mano y cortó con la espada. Con un destello de luz de espada, las vides que se aproximaban fueron cortadas. Las vides también dejaron de avanzar y ya no invadieron más, sino que simplemente se retorcieron en el lugar, como una serpiente sin cabeza, luchando antes de morir. Y de los extremos rotos de las vides fluía sangre roja y brillante. Duele. Duele tanto. La expresión del hombre de enfrente estaba distorsionada, y sus dos manos le arañaban la cara con fuerza, dejándole varias marcas profundas de sangre. Sin embargo, bajo esta aterradora situación, Steve sintió claramente que el dolor que la otra parte estaba experimentando era más bien algo que él mismo se infligía. ¿Qué persona más extraña? Steve de repente tuvo esta pregunta. El comportamiento de la otra parte parecía extraño y confuso, pero pronto se encontró la respuesta. Las manchas de sangre en el rostro del hombre se fueron haciendo cada vez más profundas y se fueron agrietando cada vez más, y debajo de la carne agrietada empezaron a surgir brotes verdes. El brote joven creció con el viento y pronto se hizo tan grande como la vida anterior, girando nuevamente hacia adelante. Steve sintió un escalofrío recorrer su columna al ver innumerables enredaderas creciendo en el rostro de una persona sana, tan vivas como seres vivos. Cuando las vides en crecimiento voltearon su piel, se pudo ver que habían echado raíces en los huesos. Este tipo de escena realmente hace que la gente se sienta incómoda desde el fondo de sus corazones. Las vides recién cultivadas eran diferentes a las anteriores. Eran más verdes y ágiles. A primera vista, parecían innumerables tentáculos verdes creciendo en la cara de una persona, e incluso había señales de que continuaban creciendo. El otro hombre vestido de negro también se hizo igual. Aunque el oponente aún no había crecido del todo, Steve no esperó más y dio un paso adelante. Todo su cuerpo era como una máquina humanoide, y con cada paso que daba, parecía como si fuera a dejar huellas en el suelo. Con este poder explosivo, llegó frente al oponente en un abrir y cerrar de ojos. El filo de Tyr volvió a caer. Las vides de la cara opuesta también fueron cortadas por completo. Al igual que antes, la sangre brotó de los extremos rotos de las vides. Sin querer darle al oponente la oportunidad de respirar, el objetivo del ataque de Steve esta vez fue la capa del hombre. Las luces de la espada se entrelazaron, la túnica negra se rasgó en pedazos y los trozos de tela se esparcieron en el viento como mariposas negras flotando en el aire. Sin la cubierta de la capa, la verdadera condición del cuerpo de enfrente se reveló ante Steve, y fue una escena extraña que no podía describirse con palabras. Aquello ya no era el cuerpo de una persona normal. Innumerables cicatrices profundas que podían verse hasta el hueso se extendían por todo el cuerpo. Y de la cicatriz crecía una enredadera tan gruesa como el brazo de un bebé. La carne, la sangre y la vid coexistieron juntas en una forma extremadamente fea. Incluso cuando Steve vio esa escena, no pudo evitar tener la ilusión de que las vides no estaban creciendo de la carne y la sangre, sino que estaban devorando la carne y la sangre. Lo que había debajo de la capa ahora estaba completamente expuesto. Es una camisa. Camisa y de repente, Steve sintió que se le ponía la piel de gallina en todo el cuerpo. Comprendió que ese hombre de túnica negra no provenía de ninguna fuerza misteriosa. Pero una persona real y común. Simplemente no sé por qué llegó a suceder así. Los movimientos de Steve se ralentizaron inconscientemente y ni siquiera notó que una lágrima se le escapó del rabillo del ojo. Qué escena tan triste, el cuerpo del otro lado quedó expuesto al aire, y las feas enredaderas volvieron a tensarse. Esa figura cada vez se parecía menos a un humano. Steve se movió unas cuantas veces y se alejó en un abrir y cerrar de ojos. No quería acercarse demasiado a esa extraña figura humana. ¿Aún eres humano? Steve preguntó. Quizás porque estaba conmocionado porque su secreto había sido expuesto, la cordura del hombre había comenzado a desvanecerse. Cuando escuchó la pregunta de Steve, no respondió, sino que atacó como un loco. ¿Quieres matarme y entonces nadie sabrá cómo eres? Steve ciertamente entendió lo que la otra persona estaba pensando, pero ahora que había entrado en modo combate, ¿cómo podía perder ante este tipo frente a él que ni siquiera era un ser humano? Ymir. Steve susurró el nombre del titán fundador. Nubes doradas y auspiciosas lo envolvieron, y un gigante estaba de pie en la tierra.
Se escuchó un rugido de guerra que ejercía una presión sin fin. Los dos hombres de túnicas negras, que ya parecían locos, sintieron que sus corazones se hundían y parte de su fuerza se agotaba. Esta es la presión del gigante. Bajo este tipo de presión, los dos hombres vestidos de negro de repente cayeron al suelo sin poder hacer nada, y las enredaderas retorcidas ahora también se dispersaron sin poder hacer nada a su alrededor. Steve descubrió que incluso en ese momento, las nuevas vides en la cara de su oponente seguían creciendo obstinadamente. ¿Es esto irreversible? De repente se le ocurrió esta suposición. Pase lo que pase, descubrir el origen de la otra parte es la máxima prioridad ahora. Pero estas dos personas ya no son seres humanos y no tienen ningún deseo de sobrevivir. Incluso en tal situación, siguen desempeñando sus funciones. Uno de ellos de repente extendió la mano y agarró con fuerza a su compañero. Las vides en sus cuerpos recuperaron instantáneamente su vitalidad y se entrelazaron entre sí. Se extendieron innumerables luces fluorescentes verdes mientras lo frotaba, y más enredaderas crecieron donde quiera que caía. Los dos hombres vestidos de negro se convirtieron en nutrientes para las vides. Quizás desde el principio su existencia fue con este propósito. Una flor de luto florece silenciosamente. Malvado, retorcido y horrible. No es bueno. Steve reaccionó, separó su cuerpo de Ymir, sujetó la espada de Tyr, dio un paso hacia adelante y se precipitó hacia las enredaderas que ya habían tomado. El cuchillo destelló, las vides rotas se dispersaron y la sangre salpicó. Pero en ese momento las vides no dejaron de moverse porque fueron cortadas. Por el contrario, se movieron aún más rápido. Las vides rotas echaron raíces inmediatamente al caer al suelo, y crecieron nuevas vides, continuando el ciclo sin fin. Maldita sea. Steve se dio cuenta de que ya no podía cortar esas vides, ya que eso solo haría que crecieran más y más. Además, en este momento, su campo de visión ha sido ocupado completamente por vides. Si no sale de allí correrá peligro. Intenté quemarlo antes, pero no funcionó en absoluto. Más bien, equivale a encantar las viñas. Indefenso, saltó y abandonó la enredadera mágica verde. Cuando Steve saltó, las enredaderas lo persiguieron como si tuvieran vida. Sin embargo, la capacidad de salto de Steve era asombrosa en ese momento. Podía saltar decenas de metros de un solo salto. Era imposible que lo atraparan fácilmente. Steve aterrizó lejos en el suelo, ya fuera del alcance de las vides, pero todavía no podía relajarse, porque el ritmo de crecimiento de las vides, era solo cuestión de tiempo antes de que llegaran aquí. ¿Evitar primero su borde afilado? No. Steve rechazó rápidamente la idea. Si dejamos este lugar en paz, me temo que toda la ciudad de Londres estará ocupada por vides. Pero ahora las viñas no temen al fuego ni a los cuchillos, y realmente no sé cómo detenerlas. ¿Cuál es el origen de esta flor? ¡Qué naturaleza tan malvada! Intentar otra vez. Las llamas de la guerra se precipitaron repentinamente hacia el cielo, como un dragón de fuego dando vueltas en el aire, y luego descendieron directamente al centro del bosque de vides. Puede que esas vides no le teman al fuego, pero como punto de partida, esas dos personas no le temen. Mientras las reduzca a cenizas, esta supuesta flor de la muerte debería poder eliminarse, ¿verdad? Steve no quería matar a nadie. Pero si los dos hombres de túnicas negras que tenía frente a él podían considerarse seres humanos o no era ya una incógnita. Y dejarlos solos solo causaría un daño mayor. Con esta idea en mente, Steve solo tenía un objetivo por el momento. Las dos personas que habían sido tragadas por las enredaderas. Pero las cosas no salieron como lo esperaban. Las enredaderas se retorcieron, formando una barrera impenetrable. El dragón de fuego la golpeó, pero no pudo penetrarla. Solo pudo extenderse, cubriendo la barrera y formando un muro de fuego. ¡Qué molesto! Aunque ya había adivinado que no sería tan sencillo, Steve no pudo evitar sentirse molesto. ¿Cómo es posible que haya plantas que no le teman al fuego? A menos que no sean plantas. Espera. ¿No es una planta? La inspiración llegó como un rayo y Steve pareció captar algo. Es cierto, ¿cómo podría fluir sangre humana en una planta? Pero si estas vides están hechas de sangre, deberían haber sido evaporadas por las llamas. ¿Cómo pueden estar tan vivas como ahora? La enorme masa de vides que todavía se retorcía y giraba se hacía cada vez más grande. El tiempo se acaba. Solo se me ocurre una solución por ahora. Steve se enfureció y saltó, transformándose nuevamente en el gigante Ymir. Abrió la boca y lo mordió, y como un perro celestial eclipsando al sol, una gravedad infinita se liberó de su boca.
Por más vigorosas que crezcan esas vides, después de todo no están enraizadas en el suelo. Ante la interminable atracción, las enormes enredaderas comenzaron a moverse inconscientemente. Parece como si me estuvieran succionando hacia el cielo. Funciona. Los ojos de Steve revelaron un toque de alegría. Él quiere comerse todas esas horribles vides. De todos modos, al final no fue su estómago el que acabó metiéndose en ello. Los edificios circundantes comenzaron a derrumbarse. Los escombros, la vegetación y la basura fueron absorbidos por el cielo. La fuerza de absorción del agujero negro es cada vez más fuerte. Incluso los árboles ornamentales a lo largo del camino han empezado a temblar. La enredadera gigante finalmente no pudo sostenerse más, se levantó del suelo y fue succionada hacia el agujero negro. Incluso en el cielo, las vides continuaban retorciéndose, pero ante el poder absoluto, no servían de nada. Fue completamente absorbido. En el momento en que la vid fue tragada, Steve inmediatamente se acercó a la boca, la gravedad se detuvo y todo tipo de objetos en el aire comenzaron a caer con sonidos metálicos. Mezclado con la lluvia, el caos en la carretera ahora parece como si acabara de ocurrir una catástrofe. Ymir eructó durante un largo rato y luego, escupió algo blanco. ¿Qué es esto? Steve liberó el estado de Ymir, se inclinó y estaba a punto de comprobarlo. Sin embargo, no esperaba que la cosa blanca comenzara a moverse tan pronto como aterrizó en el suelo, enterrándose en la tierra, causando un bulto en el suelo y corriendo hacia Steve. Antes de que Steve tuviera tiempo de reaccionar, sintió que algo se transformaba en la suela de su zapato, penetrando su piel y entrando en su cuerpo. Un bulto apareció en la piel de Steve, que se movía libremente y se dirigía directamente hacia su cerebro. No es bueno. Ahora a él no le importan en lo más mínimo muchas cosas. Gracias a la rica experiencia de combate de Steve, pudo emitir un juicio al instante. Giró la muñeca y el filo de Tyr se encogió al tamaño de una daga. Contuvo la respiración y actuó con rapidez. Con un sonido desgarrador, un corte sangriento apareció en su brazo. Luego extendió su mano derecha e introdujo 2 dedos directamente en la herida. Aunque Steve estaba mentalmente preparado para tal movimiento, aún así respiró profundamente. Me duele mucho. Pero tengo que decir que esta es la mejor opción. Steve retrajo su mano derecha, y entre sus 2 dedos había un gusano de carne blanca como la nieve con sangre en su cuerpo, que se retorcía constantemente. En ese momento, el gusano intentaba perforar sus dedos, pero estaba fuertemente apretado entre 2 dedos y no pudo lograrlo. Fin de este capítulo. Capítulo 255. Hydra y los caballeros de la mesa redonda. Steve no sabía de dónde venía este insecto, pero instintivamente sintió que debía tener cuidado. Las cosas que salieron de esas 2 personas medio muertas parecían extrañas. Blandió su cuchillo y cortó el gusano de carne por la mitad. El gusano de carne escupió sangre verde y pegajosa, y su cuerpo, roto en 2 mitades, siguió retorciéndose en el suelo antes de perder finalmente la vida. Steve finalmente respiró aliviado y se sintió un poco más tranquilo. Está resuelto el asunto aquí. Ni siquiera estaba de humor para descubrir quién estaba detrás de esto. Él solo quería llegar a su destino lo antes posible. Sintió que allí estaba lo que buscaba. Sin embargo, las cosas no salieron según lo planeado. Incluso si Steve no buscara problemas, los problemas siempre lo encontrarían. Crujido, crujido, el sonido de una silla de ruedas girando venía desde la distancia. Alguien estaba bloqueando el camino de Steve. En algún momento, la lluvia paró. Crujido, crujido, alguien camina en la sombra del camino que tenemos delante. La luz brilló en las sombras y un hombre con una túnica negra se acercó con la cabeza gacha, empujando mecánicamente una silla de ruedas. En la silla de ruedas va una mujer fresca y hermosa. Su expresión era extremadamente indiferente. A los 20 años, parecía haber perdido todo interés por el mundo. Disgustado con el mundo. Esta fue la primera impresión que le dio a Steve. A estas alturas, ¿qué más hay que no entiendes? Esta mujer es la dueña del gusano de carne en este momento. La mujer levantó levemente los párpados, sin rastro de emoción en sus ojos, abrió los labios y habló con suavidad. Mataste a 2 de mis sirvientes. ¿Steve mató gente? Esto es sencillamente una calumnia sin fundamento. Por lo que acababa de ver, estaba claro que 2 personas comunes y corrientes se habían transformado en monstruos que no eran ni de vida ni de muerte. Al igual que el hombre de túnica negra detrás de esta mujer, probablemente tiene el mismo origen. Steve simplemente les ayudó. No dio explicaciones, pero preguntó con calma. ¿Quién eres?
No hubo respuesta. La mujer acarició con los dedos el apoyabrazos de la silla de ruedas. A ambos lados de la carretera empezaron a crecer enredaderas en las zonas verdes. La tasa de crecimiento es extremadamente sorprendente. En un abrir y cerrar de ojos, se vuelve tan grueso como el brazo de un bebé. En un instante, toda la manzana se cubrió de enredaderas y la naturaleza y la ciudad coexistieron. Steve estaba confundido. Esta vid luchó duro para matar a 2 de ellos, y ahora hay muchos más. ¿Esto terminará alguna vez? Esta mujer era despiadada y no hablaba mucho, así que simplemente comenzó a actuar. ¡Bum! Se escuchó un fuerte trueno en el cielo y una fruta enorme creció en una vid. La fruta cayó y se convirtió en un charco de niebla de sangre. La sombra de sangre se disipó gradualmente y una figura se levantó entre el cielo y la tierra y caminó hacia Steve. Era un gigante de 3 metros de altura, con un cuerpo enorme y 2 cabezas, una humana y otra de serpiente. Estaba totalmente fuera de lugar en este mundo. Se ha convertido en esto. La cabeza de serpiente del gigante se enroscó alrededor del cuello de la cabeza humana. La cabeza humana miró su cuerpo con una expresión algo insatisfecha. Lo que quiero es convertirme en una verdadera bestia divina, no en esta apariencia mitad humano, mitad fantasma. Ya está muy bueno. La mujer dijo fríamente detrás de él. El linaje de Hydra que proporcionaste ya es débil. Además, Hydra y dragón son 2 caminos diferentes. No puedo ayudarte mucho. El gigante sacudió su cuello, sintiendo la sensación de estar enredado por la cabeza de la serpiente. Está bien, este sentimiento vale el trato que hice contigo. Toda su conversación llegó a oídos de Steve. Escuchó un concepto en el que no se atrevió a pensar. ¿Transformarse en una bestia divina? ¿Es posible convertir a un humano en una bestia divina? Además, ambos mencionaron a la mítica bestia Hydra. Hydra, la legendaria bestia destructora del mundo. El origen es desconocido. Algunos dicen que es descendiente del dragón de 100 cabezas Tifón y del monstruo serpiente con cabeza de mujer Echidna. Otros dicen que es una criatura congénita surgida de la combinación de Palas y Estigia. Pero sea cual sea, una cosa es segura. Es extremadamente poderoso. No solo tiene un cuerpo fuerte, también tiene gas venenoso que puede convertir la tierra en un pantano de plaga y 9 cabezas que se regenerarán inmediatamente si se corta una. El gigante frente a él afirmaba tener la sangre de Hydra, pero solo tenía 2 cabezas. Pero Steve todavía no se atrevía a ser descuidado. En ese momento, el gigante Hydra finalmente se adaptó a su cuerpo actual y entró en estado de combate. Este es el propósito de la mujer al llamarse a sí misma. Hydra se movió, apareció un rastro de sangre y en un abrir y cerrar de ojos estuvo cerca de Steve. Extendió su mano silenciosamente, como una serpiente venenosa cazando, sus 5 dedos temblaban, como si quisiera estrangular a Steve en el acto. Sin embargo, Steve estaba extremadamente alerta y la máscara de Ares apareció nuevamente. Pisoteó y se movió al mismo tiempo que Hydra, alejándose en un abrir y cerrar de ojos. Por donde quiera que pasaba, dejaba atrás solo el sonido de las cuchillas de viento desgarrándose, dejando la mano de Hydra con solo una nube de gas. Corres bastante rápido. Hydra no se quedó atrás y lo siguió de cerca, pero no importaba cuán rápido acelerara, siempre estaba un paso detrás de Steve. Todavía no he evolucionado del todo. Un destello de tristeza brilló en los ojos de Hydra, y luego se transformó en ferocidad. Es todo culpa tuya. Me hiciste nacer antes de tiempo. Ya no extendía su mano, sino que torcía su cabeza de serpiente. La cabeza de la serpiente era ágil e invisible y seguía extendiéndose. El movimiento fue más rápido que antes, no solo alcanzando a Steve, sino incluso superándolo. Al ver la cabeza de serpiente emerger detrás de él, Steve cambió rápidamente de dirección. Pero Hydra tenía intenciones asesinas, así que ¿cómo podría dejarlo oír fácilmente? La cabeza de la serpiente se enroscó alrededor de Steve y de repente se tensó, envolviéndolo firmemente. Steve luchó mucho, pero fue inútil. La cabeza de serpiente estranguló el cuello de Steve y trató de estrangularlo hasta la muerte. Hydra posee una fuerza tremenda, y aunque Steve es físicamente fuerte en este momento, todavía siente dificultad para respirar. Pero eso es todo. Hydra descubrió que había hecho todo lo posible, pero solo pudo hacer que Steve pareciera medio muerto. Esto no fue suficiente para matarlo. ¿Por qué sucede esto? Después de pensarlo un momento, Hydra entendió la clave. Siento que algo anda mal. ¿De verdad te atrapé? Hydra se rió cruelmente. ¿Por qué siento que estoy bajo una ilusión? Steve no respondió, pero no responder también fue una respuesta. Esta es la ilusión que produce la máscara de payaso.
La fuerza de esta ilusión es bastante buena. La mujer se apoyó en la silla de ruedas y sonrió con desprecio. Aunque esta hidra es solo un experimento fallido, sigue siendo muy poderosa. En ese momento, Steve, cuyo cuello estaba fuertemente envuelto, se convirtió en aire en silencio. Esto es solo una ilusión. La verdadera forma de Steve apareció en el otro lado, sosteniendo el filo de Tyr firmemente en su mano, mirando los movimientos de Hydra. Hydra se burló y retrajo su cabeza de serpiente. Luego parpadeó y apareció frente a Steve, agitando ligeramente su mano izquierda. Clan. Las garras de sangre y la espada antigua chocaron, creando innumerables chispas. Las manos de Steve temblaron y Tyr gimió. Al observar la apariencia de Steve, Hydra no pudo evitar sacudir la cabeza. En un instante, Hydra usó su cabeza de serpiente para envolver nuevamente a Steve y lo arrojó al suelo, provocando que su cabeza golpeara el suelo con fuerza. Después de repetir esto varias veces, finalmente trajo a Steve frente a él. Es simplemente vulnerable, el mundo parecía estar en silencio, con solo el sonido de los pasos de Hydra. El cielo sombrío se cubrió nuevamente de nubes oscuras y las gotas de lluvia cayeron una tras otra, y luego se hicieron cada vez más pesadas. En un instante, cayó un diluvio. Un relámpago brilló silenciosamente, iluminando aún más la desesperación. El trueno siguió. ¡Bum! ¡Bum! Un rayo cayó de repente y golpeó a Hydra. Allí donde caía el rayo, ardía un fuego furioso que rodeaba a Hydra. El incendio no estaba destinado a durar mucho, pero Steve solo necesitaba un poco de tiempo. Bajo la fuerte lluvia y el fuego, Hydra permaneció allí inmóvil y sin expresión. No podía moverse en absoluto. Sus ojos estaban llenos de incredulidad y era evidente que él mismo no entendía por qué había ocurrido esa situación. ¿Eres, tú, en el espacio entre los truenos? La cabeza de serpiente de Hydra se movió con dificultad y miró a Steve. Hydra estaba completamente impotente, por lo que Steve se liberó fácilmente de sus ataduras. Él yacía en el suelo, y nubes oscuras seguían flotando hacia arriba. Un trueno apagado retumbó en las nubes oscuras. ¿Cómo hiciste eso? Hydra tenía demasiadas preguntas que hacer. Por supuesto, Steve suspiró aliviado. El rayo de hace un momento en efecto fue guiado por él. Pero solo para orientar, ahora es el dios de la guerra en lugar de Thor. El estado actual de Hydra proviene de un mito. Las 12 pruebas de Hércules. Cuenta la leyenda que la segunda de las 12 pruebas de Hércules era matar a Hydra. La Hydra tiene 9 cabezas. Si se corta cada cabeza, se regenerará y la cabeza del medio es inmortal. Hércules estuvo en un dilema por un tiempo, pero afortunadamente su sobrino le dio una antorcha y le pidió que quemara la herida con la antorcha cada vez que cortara una cabeza, para que al hombre nunca más le volviera a crecer una cabeza. Después de cortar la última cabeza, Hércules la presionó con una gran piedra para que ya no pudiera causar problemas. Ahora hay truenos y llamas continuos. Es absolutamente imposible para Hydra volver a moverse. Como el dios de la guerra Tyr posee poder divino, le resulta imposible controlar los truenos y los relámpagos. Pero aún así es fácil crear algunos rayos y chispas. Si no fuera por las fuertes lluvias, sería más fácil crear fuego. Steve se transformó nuevamente en Ymir y subió al aire. En un día lluvioso, la nube en la que voló era oscura y opaca, con débiles destellos de truenos en su interior. Abrió la boca y el vórtice devorador apareció de nuevo, intentando tragarse a Hydra. En un abrir y cerrar de ojos, la mitad del cuerpo de Hydra fue arrastrada hacia el vórtice. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero el retumbante trueno le impidió emitir ningún sonido. Sus ojos suplicaban, pero eso no conmovió a Steve en absoluto. Estabas intentando matarme hace un momento. Steve lo dijo con una sonrisa, pero esta sonrisa le pareció extremadamente cruel a Hydra. Finalmente, el vórtice se tragó completamente a Hydra. El vórtice era oscuro y sin luz, y parecía estar absorbiendo toda la luz que lo rodeaba. Una tenue corriente eléctrica de color sangre estaba emergiendo, que era la energía vital de Hydra. Finalmente, el agujero negro se cerró y un hombre delgado cayó de él. Los ojos del hombre se pusieron en blanco y se estaba muriendo. Así es como se ve realmente Hydra cuando pierde su poder de linaje. Es difícil imaginar que un gigante de 3 metros de altura tenga este aspecto. Por supuesto, y Steve sintió la vida dominante en su cuerpo y sonrió amargamente. ¿Cómo pueden los humanos soportar esto? La mujer en silla de ruedas simplemente vio el espectáculo desde el principio hasta el final sin realizar ninguna acción. ¿No parece que te arrepientas de nada? Steve se dio la vuelta y miró a la mujer sin expresión alguna. Tenemos tantos sujetos de prueba como quieras.
No hay nada que lamentar. La mujer sonrió. Si quieres ver más, puedo mostrarte más. Cuando terminó de hablar, las vides se retorcieron salvajemente. Al instante aparecieron dos frutas enormes. Cayó al suelo y una niebla de sangre llenó el aire. Dos figuras salieron. Parecía un simio, con la cara manchada, nalgas rojas y un solo cuerno en la cabeza, como un babuino con patas largas. El otro parecía un perro viejo. Era rojo por todas partes y con pelo ralo. Tenía un cuerpo muy largo pero patas muy cortas, y parecía planear cuando caminaba. Steve observó atentamente y descubrió que el viejo perro en realidad estaba volando 1 o 2 pulgadas del suelo. Dos criaturas más extrañas. En comparación con la hidra de ahora, el lado bestial de estas dos criaturas es más fuerte. No solo eso, Hydra al menos conserva la capacidad de pensar y hablar por sí misma. Los dos hombres frente a él miraron a Steve con solo locura de caza en sus ojos. No hay humanidad en absoluto. ¿Este también es tu sujeto de prueba? Steve dijo a la ligera. ¿Un sujeto de prueba que se ha convertido completamente en una bestia? Casi todos son fracasos. La mujer sonrió fríamente. Sin embargo, creo que si estás dispuesto a participar en nuestro experimento, la probabilidad de éxito puede ser muy alta. Steve negó con la cabeza. Olvídalo, todavía quiero ser una persona normal. Qué lástima. La mujer dijo suavemente, dobló su dedo índice y golpeó el apoyabrazos de la silla de ruedas. Las enredaderas se movieron de manera anormal, envolviendo firmemente a los dos monstruos invocados. Cuando lo solté de nuevo, no había nada. Estos tipos no son rival para ti, así que no tengo por qué dejarlos morir. Un fracaso tiene su propio valor. Me temo que son los únicos que pueden lidiar contigo ahora. El tono de la mujer no varió en absoluto. Es como tener un trabajo aburrido y solo querer terminarlo rápidamente. Las vides crecieron en espiral y se solidificaron en el aire para formar una puerta. Rumble. Un ruido enorme vino de detrás de la puerta, como si un monstruo enorme estuviera galopando. Entonces, la puerta se abrió. Un equipo de caballeros galopó desde la puerta de la vid en el cielo. Este equipo de caballeros montaba caballos negros y vestía armadura negra. Todo su cuerpo estaba envuelto en una armadura, e incluso sus ojos estaban ocultos en las sombras. El caballero líder sostenía una bandera negra con un gran pájaro rojo sobre ella. El pájaro sostenía un santo grial dorado y batía sus alas hacia el cielo. Había 13 caballeros en este equipo y, naturalmente, había 13 caballos. Galoparon por el cielo como si caminaran sobre terreno llano. La lluvia golpeó sus armaduras y luego se hizo añicos en innumerables destellos de luz. Sin embargo, por muy rápido que galopaban, el sonido de los cascos de los caballos seguía siendo limpio y ordenado, sin ningún desorden, y desde la distancia sonaba como una bestia gigante galopando. Finalmente llegamos a una enorme nube. Tan pronto como el caballero líder ondeó la bandera negra, un equipo de caballeros se detuvo, desmontó y formó un equipo de una sola vez, sin ninguna pausa ni desorden. La bandera negra fue insertada en la nube y permaneció allí. Todo el equipo de caballeros permaneció inmóvil como una bandera negra, sin moverse en absoluto. El Santo Grial, los 13 caballeros. Steve sintió que había adivinado sus identidades, los caballeros de la mesa redonda bajo el mando del rey Arturo. Fin de este capítulo, capítulo 256. El concepto de la mesa redonda de Steve. Los caballeros de la mesa redonda son un grupo de caballeros destacados liderados por el legendario rey británico Arturo. Según la leyenda, el padre de la reina Ginebra del rey Arturo tenía una enorme mesa redonda para las reuniones de sus caballeros. Arturo recibió esta enorme mesa redonda cuando se casó con la reina. Los caballeros cargaron en el campo de batalla y discutieron asuntos domésticos en la mesa redonda. Con la partida del rey Arturo y el sellado de Avalón, todos los caballeros de la mesa redonda se han convertido en espíritus heroicos. Los 13 héroes más poderosos entre ellos estaban parados frente a Steve. Steve tragó saliva en secreto. De repente tuvo una idea muy atrevida. Esta es una oportunidad. Tal vez podría reclutar a todos los caballeros de la mesa redonda a la vez y convertirlos en su propia fuerza. Al fin y al cabo, en su cerebro también hay una mesa. Aunque no es una mesa redonda, puede cambiarla en cualquier momento. Steve finalmente vio la luz. Esta vez entró en Avalón no solo para sufrir. La enorme cosecha finalmente estaba frente a él. Depende de si puede comprenderlo. En este momento, al otro lado de Londres. La serpiente eterna está enroscada y en su vientre sobreviven innumerables vidas. Por ejemplo, Constantino está esperando ser rescatado.
En ese momento, en el vientre de la serpiente eterna, Constantino escuchó ráfagas de gritos, tanto de hombres como de mujeres, todos desgarradores, como si fueran los susurros del diablo provenientes de las profundidades del infierno. Las sombras alrededor de aquellos que cayeron en coma se habían vuelto cada vez más sólidas, e incluso tenían su propia apariencia. En medio de la sangrienta escena, una sombra oscura apareció de repente junto a Constantino, y sus afiladas garras, que transportaban un olor a descomposición, le pellizcaron el cuello. El movimiento se produjo de forma inesperada y Constantino casi se cae antes de poder evitarlo. Cuando se levantó, descubrió que la sombra provenía de la sombra del sheriff Charlemagne. La cabeza de la sombra colgaba flácidamente sobre su pecho, y aunque solo tenía una pierna, su cuerpo de pie no temblaba en absoluto. Su lengua colgaba de su boca como una serpiente bifurcada. Esto está influenciado por la serpiente eterna. Lo que fue aún más extraño fue que aparecieron escamas marrones en el cuerpo de la sombra, y sangre roja oscura fluía donde las escamas se conectaban, tiñendo rápidamente la sombra de rojo sangre. Constantino frunció el ceño, sintiendo que algo andaba mal. Las garras de sombra se abrieron y se cerraron, transmitiendo un poder irresistible. Giró sus garras casualmente, apuntando a los puntos vitales de Constantino. Rápido, demasiado rápido. Constantino y Astra acababan de esquivarlo, y llegó el siguiente ataque. Esquivaron de nuevo y el siguiente ataque llegó frente a ellos nuevamente. ¡Qué velocidad! Ya era muy difícil para Constantino simplemente esquivarlo. Después de varias rondas, ya estaba cubierto de polvo y suciedad. Aunque evitó por poco estos ataques, el poder de los mismos aún asustó a Constantino. Además, los ataques eran tan frecuentes que no tenía tiempo para contraatacar. Si le dieran un poco de tiempo y pudiera dibujar la marca alquímica para comunicarse con el infierno, sería plenamente capaz de protegerse. Pero ahora no es posible. ¿Qué demonios es esto? A Constantino no le importaba su imagen. Él solo quería maldecir en su corazón. En su vida pasada de más de 30 años, nunca había visto algo tan extraño. Ahora apenas puede esquivar el ataque, pero el del lado opuesto es una sombra incansable. Como persona viva, es imposible para mí mantener este estado para siempre. No es conocido por su buena condición física. Constantino cayó en la ansiedad, pero no sabía que su situación actual provenía de él mismo. De su visión. Nunca había visto esta cosa antes. Quería distanciarse de la sombra, pero no pudo hacerlo. Tan pronto como dio un paso atrás, la sombra lo siguió inmediatamente y continuó atacando. No se detendrá hasta que Constantino muera. Si no le tengo miedo al diablo, ¿por qué le tendría miedo a una sombra inhumana como tú? Finalmente, Constantino no pudo soportarlo más y 2 papeles talismán alquímicos se deslizaron de sus mangas a sus palmas. En ambos trozos de papel talismán alquímico se dibujaron diferentes bestias del desastre. Un elfo que parecía estar hecho de fuertes vientos, una extraña bestia que parecía nacer del trueno. En ese momento, los 2 papeles talismán eran obviamente diferentes de los anteriores. Con solo sacarlos, provocaron un movimiento extraño en la energía circundante. Esta es una señal de comunicación con el infierno, y es uno de los poderes más difíciles entre los de Constantino. Puede amplificar la energía espiritual que pasa a través de él y se considera el medio más confiable para preservar la vida en combate cuerpo a cuerpo. Simplemente colócalo en la palma de tu mano y se romperá en pedazos incluso con un ligero golpe. Y para asegurar que el movimiento fuera efectivo, Constantino eliminó directamente a 2. En ese momento, con el talismán alquímico en la mano, frente a la sombra que seguía corriendo hacia él incansablemente, Constantino se agachó y tomó la iniciativa de saludarla. Levantó la mano, colocó el papel talismán en su palma y abofeteó la sombra. Constantino cantó una oración y el poder mágico fluyó a través del papel talismán a lo largo de su palma, se amplificó varias veces y golpeó la frente de la sombra. Había anticipación en sus ojos. Había utilizado 2 talismanes alquímicos en este golpe con la palma. Si aún así no surtiera efecto, estaría tan desesperado que no tendría lágrimas para llorar. Sin embargo, la cabeza de sombra no explotó. Pero no tomó ninguna otra medida. ¿Esto va a funcionar o no? Y Constantino no se atrevió a apartar la mano y no podía explicar la extrañeza que tenía delante. Originalmente planeó aplastar la cabeza de la sombra con una palma, pero nunca esperó que esta situación sucediera. Constantino estaba inquieto, pero no se daba cuenta de lo afortunado que era. El golpe de palma reforzado por 2 talismanes alquímicos no pudo aplastar la cabeza de la sombra.
Si Constantino hubiera atacado otros lugares ahora, habría sido alcanzado por la sombra y le habría arrancado el corazón. Sin embargo, por pura casualidad, golpeó la frente de la sombra. La energía amplificada es real. La energía espiritual entró en el cerebro de la sombra y suprimió el frío y extraño poder mágico dentro de él, dejándolo incapaz de moverse en absoluto. Constantino asomó la cabeza y observó varias veces, pero la sombra no reaccionó en absoluto. Después de confirmar que la sombra estaba realmente inmóvil, Constantino finalmente pudo concentrarse en pensar en la situación actual. Ya no puedes presumir más, ¿verdad? Constantino escupió a la cara de la sombra, pero la fuerza no fue suficiente y escupió sobre sí mismo. Esta vez, Constantino parecía aún más indefenso. Esta sombra me causó muchos problemas y tuve que hacer un gran esfuerzo para deshacerme de ella. Pero esto ni siquiera es el final, ni siquiera es el principio del fin. Este es el final del principio. ¿Cuándo vendrá la persona que me pueda ayudar? Boom. Bajo la fuerte lluvia, Steve retrocedió violentamente. Una nueva ronda de batalla ha comenzado. El poder del puñetazo del caballero negro fue tan aterrador que sus pies fueron derribados del suelo y voló hacia atrás varios pasos. ¡Qué gran fuerza! Steve se estabilizó y suspiró interiormente mientras miraba sus manos temblorosas. Es solo que la otra parte no le dio la oportunidad de seguir reaccionando. Después de un golpe, venía el siguiente, todavía con el mismo estilo de golpe, y el poder de este golpe no disminuía en absoluto. El oponente no utilizó ningún poder extraordinario, fue pura fuerza física. Steve no sería tan estúpido como para pelear con el oponente. No sería difícil derrotar al caballero negro simplemente usando la fuerza, pero hay otros 12 esperando detrás de él. Subieron uno a uno. Probablemente basado en algún tipo de caballerosidad. Se agachó y esquivó el puño que se aproximaba. Por otro lado, al ver que su puño fue esquivado, el caballero negro inmediatamente cambió su movimiento, convirtiendo su puño en una palma y cortó con la fuerza del trueno y el relámpago, como si partiera baldosas, tratando de partir a Steve por la mitad. Steve ya estaba inclinado, por lo que saltó hacia atrás, se apoyó en sus manos y de repente pateó sus pies hacia adelante, usando el movimiento de patada de conejo águila para patear al caballero negro en el pecho. El caballero negro no tenía intención de volver a la defensa, no se tomó la patada en absoluto en serio. ¡Bang! Inesperadamente, el caballero negro dio varios pasos hacia atrás con un sonido amortiguado. Fue Steve quien llegó primero y pateó a su oponente en el pecho antes de que su cabeza se partiera en dos. Buena oportunidad. Al ver que la otra parte se había distanciado de él, Steve inmediatamente rodó hacia atrás, tratando de aumentar la distancia. Tir. La máscara de personalidad en el rostro de Steve se hizo más concreta, y el dios de la guerra se interpuso entre el cielo y la tierra. El propio Steve no sabía cuánto había mejorado su condición física después de fusionarse con Tyr. No tengo idea de lo fuerte que es. Pero hoy podemos descubrirlo. Steve rápidamente extendió sus manos y las sujetó antes de que la otra parte pudiera reaccionar. El oponente lo intentó desesperadamente pero aún no pudo liberarse. Hizo lo mejor que pudo, pero aún no podía moverse. Casi al mismo tiempo, el oponente pateó con 100% de fuerza y 100% de velocidad. Un poco lento. Steve murmuró para sí mismo, levantó la pierna y pateó, golpeando la parte interna del muslo del oponente. Con un ruido metálico, la armadura bloqueó todo el daño, pero el ataque del caballero negro se resolvió. Llamas doradas se encendieron dentro del cuerpo de Steve, extendiéndose instantáneamente por todo su cuerpo, e incluso comenzaron a arder a lo largo de sus manos hacia el caballero negro. El caballero negro no tenía forma de lidiar con esta llama. El fuego devorador del cielo se extendió por todo su cuerpo. Sus movimientos se volvieron cada vez más extraños, como si estuviera luchando o pidiendo ayuda. Steve nunca pensó que sus llamas podrían atravesar la armadura. Todo lo que hacía tenía un solo propósito, que era obligar al oponente a salir de su armadura. Quería ver qué había debajo de la armadura. Steve se mantuvo cerca de su oponente, dejando que sus llamas lo consumieran, pero lo que él quería nunca era quemar, sino calentar. La temperatura de la armadura ya es muy alta. ¿De verdad estás arriesgando tu vida al confiar en tu carne y sangre para resistir una temperatura tan alta? Antes de que terminara de hablar, un gran impacto salió de su mano. Steve no tuvo tiempo de pensar en lo que estaba causando este impacto. Su intuición le decía que si no lo soltaba, sus manos quedarían gravemente heridas. Entonces dejó de pensar si calentarlo o no, y con decisión lo soltó y dio un paso atrás. En un abrir y cerrar de ojos se había retirado hacia la pared.
¡Bam! Inmediatamente se produjo una gran explosión, pero el trueno era fuerte, la lluvia era pequeña y la explosión también era fuerte, pero en realidad no tuvo ningún impacto. Resulta que la sensación de crisis que penetró profundamente en mis huesos no podía ser falsa, pero ¿dónde quedó el impacto que me hizo soltarme y dar un paso atrás? La habitación se llenó de un humo enorme, pero el humo rápidamente comenzó a acumularse hacia el centro de la habitación y desapareció en un abrir y cerrar de ojos, revelando una figura en el interior. El hombre en el humo reveló su verdadera forma, y su armadura se cayó una tras otra, revelando su verdadero rostro. Steve quedó atónito. Debajo de la armadura hay una sombra con forma humana, con una imagen dispersa, como si fuera a derrumbarse en cualquier momento. Antes de que Steve pudiera observar más de cerca la identidad de la otra persona, la armadura que cayó al suelo pareció tener vida propia y se adhirió nuevamente a la sombra. Una vez más se formó un caballero negro. La lluvia cayó a su alrededor y luego se disipó automáticamente. Parece que esta sombra con forma humana no puede exponerse al aire a voluntad. La otra persona extendió la mano y juntó el pulgar, el índice y el anular. Steve frunció el ceño, sin estar seguro de lo que iba a hacer. Chasquido. La otra parte chasqueó los dedos. De repente, Steve sintió que se le ponía la piel de gallina en todo el cuerpo y un tinnitus severo llenó su cerebro, agitándose sin parar. Se sujetó la cabeza con ambas manos y solo podía sentir las sienes palpitando en las palmas. Una oleada de náuseas se apoderó de Steve y se tambaleó, casi cayéndose. Una fuerte sensación de vómito permaneció en su pecho. Jajaja, jajaja, jajaja. Steve jadeó y después de un rato sintió que su alma regresaba a su cuerpo. Esa sensación de estar a punto de desmayarse en cualquier momento era tan aterradora que estaba aterrorizado y no podía entender qué estaba pasando. Tan pronto como terminó de hablar, se oyó otro chasquido de dedos. Fue como si un látigo golpeara a Steve y le ardía de dolor. Steve se impulsó y dio pasos rápidos, acercándose con rapidez al caballero negro, pero el caballero negro vio a través de sus pensamientos y siempre se mantuvo a distancia de él deliberadamente. La situación parecía estar atrapada en un círculo vicioso. Steve persiguió, el caballero negro se retiró y luego Steve fue derrotado. El daño causado por estos chasquidos de dedos no es grande, pero es realmente doloroso. El dolor recorrerá tu cuerpo hasta llegar a tu corazón y no desaparecerá durante mucho tiempo. Cada vez que la otra parte chasqueaba los dedos, sentía como si le estuvieran azotando. No era como si tuviera alguna afición especial. Si continúa dejándolo volar como una cometa, quedará exhausto hasta morir. Steve finalmente se detuvo y pensó en cómo resolver este dilema. Era muy rápido, pero el caballero negro tampoco era lento, y con sus habilidades físicas de primera clase, no pudo alcanzarlo. Es hora de cambiar la forma en que atacamos. Una llama salió disparada de los dedos de Steve, tan rápida como una bala, y atravesó al caballero negro. Sin embargo, el caballero negro lo esquivó fácilmente, pero antes de que pudiera moverse nuevamente, descubrió la extrañeza de la llama. Por donde quiera que pasaba la llama, dejaba un rastro de llamas, y las llamas ardían ferozmente en el aire. Steve entendió que mientras el caballero negro tocara esa línea de fuego, podría dejar que las llamas quemaran todo el cuerpo del caballero negro y bloquearan sus movimientos. Una sola línea de fuego ciertamente no era suficiente, por lo que Steve inmediatamente envió docenas de líneas de fuego. Las líneas de fuego formaron una red, impidiendo que el caballero negro se moviera libremente como antes. Bueno, ese es el final del juego. Steve lo agarró en el aire y docenas de líneas de fuego se movieron rápidamente, barriendo hacia el caballero negro. Pero el caballero negro no se asustó en absoluto y permaneció tranquilo como si nada hubiera pasado. De repente Steve tuvo un mal presentimiento en su corazón. Capítulo 257 Zodíaco. La corazonada de Steve no estaba equivocada. De repente, se oyeron innumerables ruidos en el aire, uno tras otro. Después de que aparecieron estos ruidos, las líneas de fuego comenzaron a retorcerse sin control y fueron succionadas hacia los agujeros invisibles. Luego desapareció por completo. ¿Cómo es esto posible? Steve se sorprendió. El tipo que estaba delante de él era muy raro. Este caballero, tal vez sea uno de los sujetos experimentales relativamente exitosos mencionados por las mujeres. Sin descubrir las habilidades de este tipo, la victoria aún es escasa. Además, Steve también estaba muy interesado en este supuesto experimento. ¿Qué tipo de experimento convertiría a los legendarios caballeros de la mesa redonda en esto? Entonces, ¿qué hizo este tipo?
El cerebro de Steve daba vueltas frenéticamente, recordando constantemente cada detalle de la batalla que acababa de ocurrir y reflexionando constantemente sobre los diversos efectos producidos por su habilidad. Pero ahora, frente a la explosión invisible que parecía estar en todas partes junto al Caballero Negro, Steve no tenía forma de lidiar con ello. Solo podía optar por evitar el ataque temporalmente. Mientras esquivaba, seguía pensando. No, no, no. En un corto periodo de tiempo, Steve hizo muchas conjeturas, pero siempre las revocó inmediatamente. Estas especulaciones son demasiado unilaterales y hay muchas cosas que no se pueden explicar. Sintiendo el dolor de la explosión invisible detrás de él, Steve ya se sentía ansioso. No es que no tuviera ninguna idea. Al contrario, tenía demasiadas ideas y eran demasiado confusas. Había tenido en cuenta cada detalle desde el comienzo de la batalla, pero todavía sentía que faltaba algo. Falta lo más crucial. Ser capaz de ordenar estas pistas y finalmente llegar a una explicación razonable. ¿Qué es? ¿Qué carajo es esto? Debe haber pasado por alto alguna información crucial, información que no había observado con sus propios ojos y que fue ocultada deliberadamente por el Caballero Negro. Mientras podamos encontrar eso, todo se solucionará. ¿Dónde estaría esa información? De repente, una luz se encendió en la cabeza de Steve y una imagen apareció en su mente. Fue en ese momento, allí. Corrió rápidamente hacia su objetivo, tenía que encontrar la evidencia. Sentada en la silla de ruedas, la mujer observaba con interés cómo se desarrollaba todo. Quizás fue tal como ella lo pensó. Ella encontró el sujeto de prueba perfecto. El Caballero Negro no tenía idea de lo que Steve estaba pensando en ese momento, pero tenía sus propias consideraciones en su mente. Ahora que la situación estaba decidida, decidió llegar a una conclusión final. Chasquido, otro chasquido de dedos, otra explosión. Esta explosión invisible floreció en el brazo izquierdo de Steve, provocando innumerables flores de sangre. Silbido, Steve resopló fríamente y cayó al suelo mientras corría. Su brazo izquierdo parecía estar destrozado, con innumerables heridas abriéndose y la sangre fluyendo como una columna. Esta explosión invisible es incomparable con cualquier otra anterior. Dolor enorme y sangre por todas partes. Steve agarró desesperadamente su brazo izquierdo, tratando de detener el flujo continuo de sangre. Un charco de sangre se había formado debajo de él, reflejando su rostro pálido y su figura desaliñada. Esta fue la primera vez que se encontró con un oponente así. Ataca en silencio, como un asesino en las sombras. Al ver a Steve en un estado tan miserable, el Caballero Negro supo que todo había terminado. El Caballero Negro se dio la vuelta y se fue, y desde entonces fue tiempo de basura. Aún no ha terminado. La débil voz de Steve llegó desde atrás. El Caballero Negro se dio la vuelta de repente y se sorprendió al descubrir que Steve se había puesto de pie. La confusión en los ojos de Steve había desaparecido, reemplazada por una confianza absoluta. El Caballero Negro actuó sin dudarlo y una explosión invisible volvió a estallar junto a Steve. Pero antes de la explosión, Steve ya había abandonado rápidamente el lugar. Ya no puedes golpearme. El Caballero Negro se puso inmediatamente alerta. No subestimó a Steve en absoluto. Incluso un león necesita toda su fuerza para luchar contra un conejo, sin mencionar que el hombre frente a él ya le había hecho sufrir una pérdida, así que ¿cómo no podría aprender una lección? Está fanfarroneando. El Caballero Negro estaba seguro. Pero aún así, no lo tomó a la ligera. La explosión invisible continuó floreciendo, pero una vez más falló. Incluso mientras el Caballero Negro hablaba, Steve ya había comenzado a moverse rápidamente alrededor del Caballero Negro. La trayectoria del movimiento es completamente irregular. Todas las florecientes explosiones invisibles no pudieron seguir el ritmo de las acciones de Steve y se quedaron atrás. Steve no fue golpeado otra vez. Me golpearon muchas veces cuando me movía rápidamente para acercarme al Caballero Negro. El Caballero Negro se burló en su corazón. Steve estaba dispuesto a desperdiciar su energía, pero no era tan estúpido. Podía simplemente esperar hasta que Steve llegara a su ubicación predeterminada. Vamos, vamos. El Caballero Negro observaba atentamente los movimientos de Steve, y también estaba en guardia para evitar que Steve se precipitara repentinamente frente a él y lo tomara por sorpresa, provocando que cayera en la zanja. Pero Steve no parecía tener esa intención. Corría por la calle como una mosca sin cabeza, pero cuanto más corría, más se burlaba el Caballero Negro en su corazón. Ya no hubo más explosiones floreciendo detrás de él. Vamos, vamos. Steve estaba cerca de la trampa que había tendido.
Entra y déjame destruir tu injustificada confianza en ti mismo. Finalmente, Steve cayó en su propia trampa. El momento es ahora. Una sonrisa apareció en el rostro del caballero negro. El momento es ahora. Steve finalmente consiguió lo que quería ver. La postura del dios de la guerra. El cuerpo de Steve se cubrió instantáneamente con llamas de guerra, que se extendieron en todas direcciones, como una capa tejida de llamas doradas, volando libremente en el aire. Cuando el caballero negro vio esta escena, un escalofrío le recorrió la cabeza y tuvo una terrible idea sobre el propósito del comportamiento de Steve. El abrigo originalmente disperso pareció haber tocado algo, y luego se encogió rápidamente y finalmente se convirtió en una bola de fuego. Se dejó deliberadamente un espacio en el medio de la bola de fuego, y nadie sabía qué había dentro. La bola de fuego cayó lentamente y fue sostenida por Steve en el dedo índice de su mano derecha. ¡Bang! Una explosión invisible estalló en la bola de fuego. Al igual que la línea de fuego anterior, la bola de fuego también comenzó a girar y luego fue absorbida por la explosión invisible. El caballero negro detuvo todos los movimientos. Comprendió perfectamente que la otra parte realmente había descubierto sus habilidades. Steve abrió su mano derecha y una bola de polvo apareció en su mano. Steve lo había apretado con fuerza anteriormente, dejando huellas dactilares. Esta era la evidencia que había estado buscando. Cuando el caballero negro se quitó la armadura pero no reveló su verdadera forma, el humo extrañamente encogido se condensó en una bola de polvo. Una vez que apareció esta evidencia, significó que Steve lo había descubierto todo. Ahora que el caballero negro puede causar explosiones invisibles, hay una pregunta que debe responderse. ¿Qué explotó? La respuesta es sencilla. Este tipo de cosas no se pueden ver ni tocar, pero existen. Eso es aire. La habilidad del caballero negro es hacer explotar el aire. El llamado agujero invisible es el vacío creado por la explosión de aire. Después de resolver esto, Steve rápidamente llegó a una conclusión sobre la situación de la batalla. No pudo descifrar esta habilidad por el momento. Pero no importa. Como no puede romper la habilidad, no le importará. Ganar es lo único que importa. De hecho, había descubierto hacía mucho tiempo que cuando las llamas bailaban en el aire, siempre había una sensación como si hubieran golpeado algo. Pero cuando buscó el objeto con cuidado, no pudo encontrarlo en absoluto. Steve no lo entendió entonces, pero lo entiende ahora. Esa cosa debería ser la fuente de la habilidad del caballero negro para activarse. Esas explosiones suyas no ocurrieron de la nada. La habilidad se rompió, el caballero negro ya no estaba oculto y dos peces aparecieron detrás de él. Uno rojo y otro azul, los dos peces estaban conectados cabeza con cola y giraban lentamente en el aire. Habilidad de uno de los 12 signos del zodíaco, Piscis. Los peces nadan en el aire, ocultando sus cuerpos, y si entran en contacto entre sí, se producirá una explosión. Tal como Steve pensó, fue el aire a su alrededor el que explotó. Ahora, el caballero negro se está poniendo completamente serio. Cuando el caballero dio la orden final de matar, el pez del zodíaco nadó rápidamente en el aire, las huellas de los dos peces se entrelazaron constantemente y donde chocaron, explosiones invisibles estallaron una y otra vez. El signo zodiacal Piscis se acercó rápidamente a Steve, y dondequiera que pasaba, había una nube de humo. Steve se impulsó desde el suelo con sus piernas y rápidamente abandonó Zodiac Piscis. Pero los peces del zodíaco dibujaron cada uno un círculo en el aire y chocaron nuevamente, provocando otra explosión invisible. Esta vez fue obviamente varias veces más grande que las pequeñas explosiones anteriores. Una enorme fuerza de succión provino de la explosión invisible, y Steve sintió como si estuviera a punto de flotar en el aire. Los Piscis del zodíaco volvieron a conectar cabeza con cola y giraron lentamente sobre las nubes. Si toda la persona fuera absorbida por esa explosión invisible, ¿no sería como un pez en la tabla de cortar? Steve pisó el suelo, hundiendo profundamente su pie derecho y finalmente logró evitar ser succionado por el vacío causado por la explosión. Pero si me quedo atrapado en el suelo, ¿no sería como cortarme un brazo? El caballero negro aprovechó esta oportunidad, el Piscis del zodíaco dejó de girar y rápidamente se acercó a Steve. Steve empujó con ambas manos y el fuego brotó de debajo de sus pies, formando una pared de fuego que lo bloqueó. ¿Pero qué efecto puede tener este truco en Piscis? Los Piscis se entrelazan, acompañados de una explosión invisible. Las llamas fueron absorbidas nuevamente por la explosión invisible y esta vez el signo Piscis del zodíaco desapareció nuevamente, vagando hacia un lugar desconocido.
Pero Steve también aprovechó esta oportunidad, sacó su pie derecho del suelo y volvió a moverse rápidamente, pero esta vez no se movió de manera irregular. Se dirigió hacia el Caballero Negro. El Caballero Negro ya había ajustado su mentalidad. ¿Y qué si se conocieran sus habilidades? El oponente todavía no puede tocarte. Steve bajó su cuerpo, colgó su mano izquierda y corrió hacia el Caballero Negro. El Caballero Negro no se atrevió a demorarse. Dio un paso atrás y se retiró flexiblemente como un pez en el agua. La cometa de Steve voló nuevamente. Él entiende muy bien. Mientras Steve se concentraba en evitar sus habilidades, naturalmente no pudo atraparlo. Pero Steve no podía hacer nada al respecto. Ahora que Steve está concentrado en la persecución, ¿cómo evitará el próximo ataque? Junto a Steve, la terrible explosión invisible comenzó a florecer de nuevo. Pero Steve estaba preparado. De repente, llamas se elevaron desde todo su cuerpo, envolviéndolo como una armadura. La explosión invisible del Caballero Negro no pudo explotar dentro de la armadura y solo pudo golpear esta armadura. Continuaron ocurriendo explosiones invisibles y se siguieron perforando grandes agujeros en la armadura, pero cada vez que la armadura era perforada, inmediatamente surgían nuevas llamas para llenar el agujero. Al ver que el ataque falló, el Caballero Negro inmediatamente ajustó sus tácticas. Un pez azul apareció en el aire y una enorme columna de agua brotó de su boca. Silbido. La columna de agua se esparció sobre la armadura de fuego de Steve, y la armadura se extinguió instantáneamente, pero una gran cantidad de vapor de agua también se elevó, cubriendo a Steve y al Caballero Negro. Todo lo que estaba frente a sus ojos se volvió pálido y perdió la visión. El Caballero Negro entró en pánico por un momento, pero rápidamente se calmó. No importa, tú no puedes ver nada y la otra persona tampoco puede ver nada. Mientras mantuviera la calma y aprovechara el momento en que el vapor se disipara y apareciera la figura del oponente, podía dejar que la explosión invisible floreciera a su alrededor. Tú ganas. Él permaneció tranquilo y miró en dirección a la mujer. Él no perderá. Aunque el Caballero Negro pensó mucho, en realidad solo le tomó un momento. Después de darse cuenta, contuvo la respiración y esperó en silencio ese momento. El momento pronto llegó, el vapor se disipó gradualmente y el Caballero Negro lo vio. Todavía envuelto en llamas doradas. El otro grupo corría hacia él y parecía que tenía la misma idea que él. Desafortunadamente, ya había visto a través de los pensamientos de Steve. Chasquido. El Caballero Negro confiaba en su victoria y chasqueó los dedos vigorosamente. El oponente ya se había acercado a él, pero desafortunadamente, la explosión invisible de su victoria ya había explotado. La columna de agua del zodíaco Piscis volvió a rociar la armadura de llamas, pero el Caballero Negro aprovechó esta oportunidad y creó con éxito una explosión invisible a su alrededor en el momento en que la armadura se desvaneció. La sombra dentro de la armadura del Caballero Negro parpadeó, y él estaba extremadamente feliz. Pensé que esta batalla, que debería haber terminado hace mucho tiempo, finalmente estaba llegando a su fin. Pero en el momento en que la armadura de llamas se desvaneció, vio claramente la verdad oculta en las llamas. El destello de la sombra negra se detuvo por un momento. No había nada dentro de la armadura. Esto es un cascarón vacío. Si lo que tenía frente a él era el truco de Steve, entonces ¿dónde estaba? El Caballero Negro se giró lentamente. El vapor se ha disipado. Steve se paró sobre la mujer, con Tears Edge en su cuello. Se acabó. Steve bajó la cabeza, miró a la mujer y dijo a la ligera. Desde el principio, mi objetivo no fue competir con el Caballero Negro. Estaba interesado en las habilidades del Caballero Negro, pero ahí quedó todo. Excelente. La mujer dijo con ligereza. Tú ganas. Si querías matarme ahora mismo, lo has hecho. Si Steve creyera esto sería un tonto. En ese momento, sobre las nubes del cielo, todavía estaban de pie 12 caballeros con armadura negra. Ante tal amenaza la mujer no se movieron. Esto demuestra que, en su opinión, no es necesario tomar medidas todavía. Solo el Caballero Negro se arrodilló abatido. Steve tocó el costado de la mujer que tenía delante y fue un fracaso total. El ganador final es Steve. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo, por favor apóyenme en mi segundo canal, Novelcrack 2, y en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela. Nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.